Atrévete a entrar a esta fábrica de juguetes del terror que he traído a la vida con mis propias manos, ya que aquí verás todas, absolutamente todas mis esculturas de Poppy Playtime, un desfile de monstruos que solo los más valientes ya han podido ver. Si eres capaz de no cerrar los ojos, dale me gusta al video, compártelo y comenta tu juguete favorito. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame. No podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer otro video super creepy de un terrorífico personaje como es Huggy Wuggy. Así que prepárense porque en verdad esta escultura da miedo y me encanta. Para formar la estructura de Huggy Wuggy tomaré una pieza de alambre y le daré esta forma específica, repitiendo el mismo proceso pero en sentido contrario para obtener una segunda pieza similar. Y todo lo uniré con un tercer corte de alambre que sube por la pierna, el torso y forma el cuello. Antes de fijarlo a la base de madera lo acomodamos en una pose bastante creepy. Ya que decidimos la postura, marcamos con un lápiz dónde se ubicarán los pies y unimos nuestro terrorífico personaje con la ayuda de algunos tornillos. Puedes ver que usé un tornillo mucho más grande para el alambre trenzado. Reservamos todo por un momento y con un poco de papel aluminio formaré una especie de cabeza con forma un tanto triangular. Esta la introduciremos en el alambre que formará el cuello. Con un poco de pintura negra le daremos una manita de gato a la base. Con esto ya podemos añadir la plastilina a nuestra estructura de alambre. Puedes ver que no he añadido más papel aluminio en el cuerpo. Esto es porque nuestro personaje tiene unas extremidades muy delgadas y largas. Por el momento cubriremos todo el cuerpo con plastilina azul celeste, solo que no formaremos manos ni pies. Este personaje es bastante sencillo, pero muy terrorífico, por lo que verás que no voy dando mucho detalle a la escultura, simplemente me enfocaré en añadir plastilina. Ya con el cuerpo cubierto de azul, haré lo mismo con la cabeza. Esto manteniendo la forma triangular y acentuándola con estas piezas extra que parecen formar la cabeza del androide Cell de Dragon Ball Z. También con la ayuda de mis dedos formaré el orificio de la boca y con este palillo las cuencas de los ojos. Con la dibuja herramienta quitaré la plastilina del interior de la boca, quedando algo como esto. Ahora formaremos las manos, las cuales son muy sencillas. Cortaré esta pieza que tiene forma como de un guante de cocina y afinaré los bordes para que no se vean tan cuadrados. Después, con la dibuja herramienta, haré estos pequeños surcos para simular la división de los dedos. Con el cúter y la herramienta anterior afinaré todo para que los dedos luzcan un poco más redondos. Y repetiré el proceso 3 veces más para obtener los 2 pares de manos y pies. Para insertar estos últimos haré un corte en el talón y cortaré un poco de la base también para hacer espacio a los tornillos. Con un ligero corte en la pierna levantaré un poco de la plastilina azul para poder introducir la pieza amarilla. Ya en su lugar empalmaré todo para que luzca como si no hubiera sucedido nada. Repetiré este proceso para colocar el segundo pie, plus añadiré pequeñas porciones de plastilina azul para darle un poco más de volumen y apariencia de pelaje. Y ahora sí empieza lo chido y lo más cansado, ya que haré muchas de estas marcas nada superficiales en toda la zona azul de Huggy Wuggy. Y esta fue la parte más laboriosa y tediosa de la escultura, pero vale la pena ya que le dará a nuestro personaje ese aspecto peludo super creepy.
Por cierto, si quieres ver más videos épicos y terroríficos de esculturas y dibujos, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el siguiente. De paso, deja en los comentarios qué otros personajes te gustaría ver en próximos videos. Igual que en la base del pie, le fui añadiendo pequeñas porciones para dar un más volumen y un aspecto de pelaje alborotado. Antes de formar el pelaje en los brazos, colocaré las manos, de forma muy similar a los pies, pero aquí en lugar de cortar las piezas amarillas, solo las insertaremos en los correspondientes alambres. Ahora sí, podemos seguir con el laborioso y largo proceso del pelaje en todo el brazo. Y como es de esperar, repetiré todo el proceso para la mano y brazo restantes. Y ya que acabamos con los brazos, podemos continuar con el pelaje del torso. Pasaré a mezclar un poco de plastilina rosa y roja para formar esta pieza triangular con puntas ovaladas que introduciré en la boca. Una vez bien acoplada la pieza, con un palillo haré esta especie de ondas que van desde el centro hacia los extremos. Con un pincel añadiré pintura rojo oscuro, sobre esta un poco de rosa y nuevamente sobre de esta un poco de rojo. En los bordes de la boca colocaré esta tira rosada que funcionará como las encías. En estas encías también añadiré un poco de pintura color carne y después un poco de rojo. Ya que toda la pintura está seca, es buen momento para añadir barniz transparente y darle brillo al interior de la boca. Con el barniz endurecido usaré un palillo para hacer algunos orificios en las encías. También haré algunos orificios en el fondo de la boca. Con plastilina blanca formaré una tira muy delgada e iré cortando la punta de esta para formar unos pequeñísimos colmillos que colocaré en el interior de la boca y en las encías. Con plastilina roja crearé una tira tubular y le daremos la forma de la sonrisa con la que cubriremos alrededor de la boca. Ya bien asentados los labios, le daremos brillo con el barniz transparente. Después, con un poco de hilo blanco y el barniz, crearemos las hebras de saliva que cuelgan de su boca. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que los dientes quedaron muy bien y no queremos estropearlos. Ya terminada la boca, seguiremos dándole forma al pelaje, pero ahora en el área de los ojos, esto para poder colocarlos ahí. Para dichos ojos formaré dos esferas blancas y las oprimiré un poco contra la mesa. Usaré esta plastilina rosa para levantarlos y poder pintarlos para tener un blanco más brillante. Ya seca la pintura, les daremos brillo con el barniz. Con un poco de plastilina negra formaré estos círculos muy delgados y los colocaremos a modo de pupilas, para después añadirles más barniz y obtener esos brillantes ojos.
Introducimos ambos ojos en las cuencas y ya podemos colocar la cabeza sobre el cuello. Con plastilina azul ligeramente más oscura formaré una tira delgada y me las arreglaré para que luzca como un moño. Con el mismo color azul formaré otra tira que colocaré alrededor del cuello. Con este paso ya podemos continuar con el pelaje y completar la cabeza. Pero aún no terminamos, nuestro Huggy Wuggy puede verse más creepy si añadimos un tono azul oscuro en las zonas más profundas del pelaje. Así que prácticamente vamos a pintar toda la escultura, al menos las zonas azules. Una vez seca la pintura, con color azul celeste pintaré la mayoría de zonas, pero sin llegar a las cavidades del esculpido. Esto recuperará el color original y generará un efecto de profundidad en el pelaje. Por último, con la técnica del pincel en seco, añadiré un tono de azul mucho más claro para un efecto de brillo en el pelaje en algunas zonas como los bordes de la cabeza, codos, rodillas y el lomo de Huggy Wuggy. Y ya está. Esta escultura fue sencilla, pero nada fácil, y déjenme decirles que me encantó, realmente luce súper terrorífica. Espero que además de causarles horror, este video les guste tanto como para darle like. Comenta cuál fue tu parte favorita y compártelo con tus amigos para que tengan las mismas pesadillas juntos. Mi parte favorita, el pelaje, los ojos, la boca, la saliva, vaya, todo me ha gustado. Suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas.
3, 2. Hoy les traigo una nueva escultura del terrorífico juego Poppy Playtime, pero en esta ocasión es Mommy Long Legs del Chapter 2. Y si eres fan del juego o de Dibújame un, explota ese botón de like para que lleguen más esculturas escalofriantes y épicas. O también puedes darle al super gracias. Notarás que he formado el esqueleto de alambre con estas dos piezas para brazos y piernas y una pieza más para unirlas. Con papel aluminio le daré volumen al torso y haremos una esfera en la base de las piernas. Después le daremos una pose muy creepy y aseguramos los pies a nuestra tabla de madera. Ya que la estructura está bien firme, con un lápiz y regla dibujaré líneas sobre la tabla. Con un cúter y un pequeño desarmador haré las líneas más anchas y profundas. Pintaré toda la base de madera con pintura blanca. Después, con un gris muy claro para que el suelo luzca como antiguo y lleno de polvo. Pintaré con rosa claro y azul algunos de los cuadrados en el suelo. Con pintura gris pintaré el interior de las líneas. Daré toques suaves con un algodón ligeramente mojado con pintura gris diluida con agua. Finalizamos la base dibujando grietas con más pintura gris. Pasamos a los pies de Mommy. Para esto, con plastilina rosa formaré estos dos pepinos y uno por uno les daré la forma de unos zapatos de dibujos animados. Ya bien empalmados y lisos, con la dibujerramienta haré esta línea que nos ayudará a formar la suela de los zapatos. Con el cúter haremos un poco de presión en toda la parte superior de la línea. Esto dará realce a la suela. Con un palillo y cúter marcaré y quitaré esta sección. Después cortaré la parte del talón por la mitad y así podremos introducir los zapatos en el alambre. Después, con la dibujerramienta desapareceremos la línea del corte y repetiré lo mismo para el último zapato. En la parte superior que dejamos hueca, introduciré estas piezas de plastilina azul, las cuales empalmaré y quitaré el exceso con la ayuda del cúter. Con plastilina de color rosa claro formaré esta tira delgada, la cual con el cúter cortaré por la mitad. Esta canaleta nos servirá para cubrir los alambres de las piernas. Y una vez en su lugar, empalmaremos toda la tira para que luzca de forma tubular. Justo donde termina el área azul, colocaré esta tira para darle volumen al borde de sus calcetines, bastante similar a los de Sonic. Después colocaré una tira delgada de color rosa, pero solo empalmaré el extremo interior de esta. Con el mismo color rosa de los zapatos, cubriré la esfera de aluminio. Y con los dedos humedecidos afinaremos la superficie de esta. Con el mismo color cubriremos el alambre de la cintura y la parte superior del torso. Con plastilina rosa claro cubriré la mitad del torso y en la parte del pecho añadiré esta pieza con plastilina rosa. Al igual que las piernas, cubriré los brazos con plastilina color rosa claro y les daré forma tubular. Pasemos a las manos y haré un proceso muy similar a lo que realizamos con los zapatos, formando dos piezas similares en tamaño y forma. Después, una por una, haré este corte que simulará ser la parte que divide el pulgar y los dedos del dorso. Cortaré la parte de la base para que no sean muy largos y afinaré los bordes para que no queden puntiagudos. Con la tapa de lapicero haré esta especie de canales que darán realce a los nudillos y después pegaré unas tiras bastante largas que simularán ser los dedos. Estos no serán muy definidos y estarán torcidos o flexionados como si fueran patas de araña. Introducimos la mano en el alambre y el restante de este lo cubriré con el último dedo. Y repetiremos el mismo proceso para obtener la segunda mano. Colocaré esta tira de plastilina azul para cubrir la unión de la mano y el brazo y haré lo mismo en la mano izquierda.
Con papel aluminio formaré esta especie de círculo aplanado que será la cabeza, y con alambre de cobre más delgado formaré 3 tiras que trenzaré y que introduciré en un lado de la cabeza. Cubriré el aluminio con plastilina rosa claro y con una tapa de lapicero haré estos círculos. Con un palillo dibujaré la boca debajo de los ojos y quitaré toda la plastilina de las zonas que he dibujado con la ayuda del cúter. Sobre una pieza de plastilina blanca repetiré un proceso similar, pero aquí quitaré los círculos y los usaré a modo de ojos. Aplicaré un poco de barniz de uñas transparente en la zona blanca. Mientras el barniz seca, con plastilina gris formaré estos círculos más delgados utilizando el mismo método, pero ahora con una tapa de lapicero más pequeña. Ya que no tenía tapas más pequeñas, los círculos negros no quedaron tan perfectos, pero me parecen funcionales. Ahora cubriré todo con más barniz de uñas transparente y podrás ver que tuve que rehacer la boca ya que se había aplastado toda. De forma temporal colocaré este caracol y a los lados tiras de color rosa que marcarán el límite del cabello que colocaremos por detrás de la cabeza. Ahora sí, formaré el copete de Mommy con plastilina rosa, será bastante regordete y lo colocaremos sobre la cabeza. Pondré tiras delgadas de plastilina negra sobre los ojos y, con más negro, pintaré el fondo de la boca, sin olvidar pintar los labios con color rojo. Quitaré el plástico de este pequeño alambre para poder pintarlo y cortarlo en piezas mucho más pequeñas. Estas las introduciré sobre las tiras negras para darle forma a sus pestañas. Y posteriormente las retocaré con más pintura. Con la plastilina rosa cubriré los 3 alambres de cobre que trenzamos. Ya que tenemos esta pieza, la introduciremos en el cerebro de Mommy. Y al igual que hicimos con brazos y piernas, colocaré una tira azul entre la cabeza y las tiras de cabello. Con esto ya podemos colocar la cabeza en el cuerpo. Pintaré con púrpura algunas zonas como las uniones del torso, el caracol del copete, en medio de los dedos y la línea de la suela de los zapatos. Sobre la pintura púrpura pasaré pintura rosa, ligeramente diluida con agua para no cubrirla por completo. Pintaré con un rosa casi magenta la esfera de su trasero, el torso, cabello, zapatos y manos, intentando no pasar sobre las zonas que pintamos con color púrpura. Toda esta pintura no es muy necesaria ya que la plastilina es de colores, pero sí le dará un tono más vibrante a nuestra escultura. Con rosa claro pintaré piernas, brazos, parte superior del torso y el rostro. Con azul claro pintaré los brazaletes en sus manos, el collar del cuello, sus medias y la liga que sujeta su cabello. Para que esta escultura brille, le daremos una pasada con pintura transparente en spray con acabado brillante, lo cual le dará un efecto reluciente. Y para completar el look de Mommy, añadiré más pintura ligeramente diluida con agua. Con negro pintaré alrededor de los ojos y también le daré unas pinceladas en el cuerpo. Con más pintura ligeramente diluida con agua, pero ahora de color púrpura, daré una segunda tanda de pinceladas. Y por último una tercera tanda de pinceladas, pero ahora con pintura roja. Esta misma pintura roja diluida con agua me servirá para simular que
Se derramó la ketchup en el suelo. Sí, eso. Y cierto, se me estaba olvidando pintar el borde de la base con pintura negra. Y así es como terminamos una horripilante escultura más aquí en su canal Dibújame Un. Espero que el video y la escultura les hayan gustado tanto como a mí. Si fue así, dale me gusta al video, compártelo con tus amigos y comenta tu parte favorita. La mía, sus enormes manos, su mirada extraviada, todas esas manchas y claro, el acabado brillante que además ayudará a que esta escultura perdure mucho más. Vaya, creo que todo me gustó. Apoya este video de Mommy Long Legs para que hagamos más personajes de Poppy Playtime. Y claro, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo video, que seguro será épico. Nos vemos en mi canal de gameplays para jugar al Poppy Playtime Chapter 2. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Welcome to Statues. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. El día de hoy haremos la escultura del adorable PJ Pugapillar, uno de los jefes enemigos del Chapter 2 de Poppy Playtime. Y si eres fan del juego, del personaje o de Dibújame Un, dale like a este video para que sea tan exitoso como el anterior donde hicimos a Mommy Long Legs. Si esto sucede, haremos a Bunzo el conejo, así que dale me gusta al video, comenta tu parte favorita y compártelo para que todos sepan que los juguetes adorables pueden ser peligrosos. Puedes ver que esta estructura de alambre es un poco diferente a lo que solemos hacer. Esto es porque PJ es un perro oruga o un oruga perro, así que hice 9 esferas de aluminio y las atravesé con un alambre. Después le di una forma de S al cuerpo y corté 8 alambres pequeños que atravesaré por un lado de las esferas para formar las patas. Y una vez que ya tiene sus 16 patitas, puede irse caminando. Claro que la última esfera será la cabeza, así que no lleva patas. Antes de fijar la estructura a la base de madera, dibujaré los tapetes con forma de rompecabezas. Primero serán solo líneas, pero después añadiré detalles y pintura de colores rojo, azul y amarillo para que se vea épica. Con un marcador remarcaré los bordes de algunas de las piezas o rompecabezas. Con un algodón mojado con pintura negra diluida con agua daré ligeros toques. Con el mismo algodón y con la de Batman haré algunas huellas de zapatos en la base, mojando ligeramente con pintura la suela de sus botas. Así ya podemos colocar los tornillos que sujetarán las patas de PJ a la base, pero ojo aquí, por el momento solo serán las 2 últimas patitas. Y después de esto, quitaremos todas, sí, todas las esferas excepto la última que está atornillada. Ahora convertiremos esta pequeña esfera de plastilina morada en un pepino al cual le haremos un extremo puntiagudo y curvo. Aplanamos un poco la base y esto es prácticamente todo para formar el primero de los 16 pies que necesitamos, así que repetiré el proceso 15 veces más. Ya que tenemos todos los pies, con el cúter cortaré la parte trasera de cada uno y los abriré para poder introducirlos en el alambre, empalmando bien la zona para ocultar los tornillos. Pintaré el alambre de sus piernas con pintura rosa, cuidando no manchar los zapatos. Y ya que haya secado, colocaré estas pequeñas y delgadas tiras en la base de las piernas. Lo que sigue es cubrir la esfera de aluminio con más plastilina morada. Esto será de abajo hacia arriba y con piezas en forma de tiras o mechones para darle un aspecto peludo.
puedes ver que los mechones superiores se van haciendo mucho más pequeños. Ahora repetiré el proceso completo para formar nuevas secciones del cuerpo, pero sorteando el color del pelaje entre azul y morado. Durante este proceso fui atornillando algunos de los pies, como puedes ver en la última esfera que solo tiene uno sobre la base. Con la dibuja herramienta haré algunas líneas en los mechones del pelaje. Ahora, con esta pieza de color morado, haré una forma alargada y curva. Mediante pellizcos, sacaré de la misma algunas tiras que acomodaré alrededor de la pieza inicial. El resultado, esta colita mechuda que colocaremos en el final del alambre. En la última esfera, que será la cabeza, aplanaremos una parte y cubriremos de plastilina morada casi todo el aluminio, añadiendo una porción más grande en la parte inferior de la cabeza. En la parte plana y descubierta colocaré esta pieza azul, en la cual haremos unas cuencas con los dedos y una tapa de rotulador. Con el cúter reduciré el área azul de la frente y con plastilina morada le daré forma al pelaje en los laterales y la parte inferior. Con plastilina rosada formaré esta especie de bigote que colocaremos momentáneamente y debajo de este una pieza curva mucho más grande. Las mejillas serán un par de círculos planos y la nariz una pieza triangular de color gris. Estas serán las orejas, pero les añadiremos un poco de pelaje con más piezas pequeñas. Y ya listas, las colocamos para después desarmar todo. Don't worry, esto es para poder afinar las piezas por separado. De paso, haré más profundas las cuencas de los ojos e introduciré estos círculos blancos y planos, después unos negros ligeramente más pequeños. Ahora quitaremos el bigote rosa para reproducir una pieza similar pero más delgada. Colocando la forma original sobre la nueva tira, nos aseguramos que tenga la medida necesaria. Sobre la frente colocaré tiras de plastilina morada para reducir el tamaño del área azul y empalmar ambas zonas. Colocamos la nueva parte superior de la boca y con porciones rosadas completaremos la forma de sus mejillas y la unión con la mandíbula inferior. Añadiré más mechones con color morado tanto abajo como en los lados y la parte superior de la cabeza. Mezclaré pintura roja, café y rosa para pintar el interior de la boca. Con plastilina blanca formaré esta tira delgada que cortaré por la mitad. Esta pieza la cortaré nuevamente en piezas pequeñas que colocaré dentro de la boca, formando así los dientes. Para la lengua formaré esta pieza plana con forma de gota que tendrá una línea por el medio. Haremos un orificio en la boca y antes de introducirla le pondré un poco de pegamento a la base de la lengua, algo similar para los dos últimos dientes. Afinaré la nariz con el cúter para que tenga forma de corazón. Ya con esto podemos colocar la cabeza y seguir añadiendo mechones detrás de esta, de forma muy similar a lo que hicimos en las esferas del cuerpo. Colocamos las orejas en su lugar y con la punta de un palillo hacemos orificios en su boca. Ya podemos añadir algunas pinceladas para que esta escultura luzca más épica. Con pintura azul oscuro ligeramente diluida con agua, estoy pintando por debajo de los mechones y donde creo que la luz casi no llega. Con pintura púrpura pintaré las zonas oscuras, pero ahora en las zonas del cuerpo moradas. Ahora, con pintura azul, también diluida con agua, pintaré las zonas azules, evitando cubrir completamente las zonas más oscuras que pintamos anteriormente. ¿Por qué diluyo tanto la pintura?
Bueno, de esta forma no habrá grumos y solo cubriremos parcialmente las zonas que ya pintamos, logrando una especie de degradado. Con pintura sin diluir azul clarito, pintaremos donde la luz llega más directamente, o sea, las zonas más claritas del pelaje. Y mientras, recuerda activar la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Haré lo mismo en las zonas de color morado, pero con un color morado claro. Y sí, también está diluido con agua. Ahora con un color lila sin diluir, pintaré las zonas más claras del pelaje. También con color morado pintaré los 16 pies de PJ, cuidando de no manchar el suelo. Con la cabeza de este tornillo marcaré ligeramente círculos en sus mejillas que después pintaré con pintura rosa. Damos las últimas pinceladas a la base y con esto podemos darle una capa de pintura transparente en aerosol. Esto le dará un acabado mate y protegerá nuestra escultura para que perdure mucho más tiempo. Por último, añadiré barniz transparente en la lengua y ojos para un acabado brillante. Y con esto terminamos una escultura más aquí en Dibújame Un. El resultado me ha encantado, no fue nada fácil hacer todos esos pies y ese largo cuerpo, pero realmente quedó épica. Si piensas igual, dale me gusta a este video, compártelo, comenta tu parte favorita y suscríbete para que no te pierdas el próximo. Mi parte favorita, su adorable mirada, los colores en el pelaje, los 16 pequeños pies y esa macabra sonrisa. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que te gustó más. ¿Quieres más esculturas de Poppy Playtime? Pues asesina ese botón de like para que lleguen más personajes de Chapter 2. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme te invito a que te pases por mis videos de Mommy Long Legs y Huggy Wuggy. Welcome to Musical Memory. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. That's all. Good luck. Gracias a que nuestro video de PJ Pugapilar repitió en tendencias, hoy les traigo la épica escultura de Bunzo Bunny. Y como podrás ver, el resultado es súper adorable y al mismo tiempo escalofriante. Dale me gusta y comparte este video para que estemos en tendencias nuevamente y lleguen más esculturas escalofriantes de Poppy Playtime. Puedes ver que la estructura o esqueleto de alambre está compuesto por 3 piezas como si de un humano se tratase, ya que este conejo es antropomórfico, o sea que tiene forma como de humano, y después de darle una pose más natural, lo fijamos a la base de madera con un par de tornillos. Y con esto podemos comenzar a colocar porciones de plastilina amarilla iniciando desde los pies, todo esto sin mucho detalle ya que apenas será el boceto de la escultura. De paso también añadiré un poco de papel aluminio para dar volumen. Una vez en el torso añadiré plastilina verde dándole una forma redondeada para un aspecto gracioso.
Y haré un corte en la parte superior para dejar la zona un poco plana. Haré lo mismo en la parte más alta de las piernas. Ya que tenemos buen espacio, cortaré a la mitad esta pieza verde y la colocaré entre la pierna y el pantalón, repitiendo lo mismo en el otro lado. Continuaremos con la plastilina amarilla, cubriendo hasta el nivel de los brazos. Con el cúter quitaré el exceso de volumen, resaltando la forma de la barriga. Para los brazos formaré estas tiras o pepinos muy largos, los cuales mediré y cortaré por lo largo para introducirles el alambre. Para el cuello formaré un pequeño cilindro de color amarillo. Cubriré esta pieza de papel aluminio con color amarillo y con más plastilina añadiré esta forma similar pero más grande. Las empalmaré juntas para que luzcan como una pieza y finalmente cubriré la parte trasera con más plastilina y le daré una forma redondeada. Con la dibuja herramienta y el cúter resaltaré las mejillas y boca redondeadas. De paso, reduciré y daré forma un poco más cuadrada a la cabeza, la cual colocaremos en el cuerpo momentáneamente. Con más plastilina amarilla formaré estas piezas planas alargadas. Con el cúter les daré una forma más ovalada. Con los dedos alisaré la superficie para que no se vean tanto los cortes. Ejerciendo un poco de presión le daremos este aspecto como de cuchara. Y por supuesto, obtendré dos piezas iguales repitiendo el proceso, para después colocarlas a los lados y un poco atrás de la cabeza. En el pecho pondré esta pieza triangular y con el extremo de este palillo redondo haré marcas donde irán los ojos. Sobre y por debajo de los espacios para los ojos dibujaré con la punta de un palillo pequeños triángulos. Dichos triángulos solamente son para ayudarme a ubicar la enorme y sonriente boca que va debajo de estos. Con el cúter quitaré la plastilina del interior y un poco del exterior para finalmente con los dedos y la dibuja herramienta hacer el espacio más amplio. Y ya que tenemos todas las formas y piezas generales de nuestro bunso, podemos empezar a detallarlo. Comenzando por los pies, donde añadiré estas porciones de plastilina amarilla para dar volumen a los 3 dedos del conejo. Puedes ver que con la dibuja herramienta voy empalmando todo muy bien, y como el segundo pie tenía el volumen suficiente, solo hice los respectivos cortes. En la coyuntura entre el pie y la pierna colocaré esta tira delgada y la empalmaré para que luzca como una arruga en su piel. De paso, afinaré la forma y superficie de la pierna para después añadir una segunda tira delgada por detrás de la rodilla. Esto lo repetiré en la pierna restante con ligeras variaciones para darle diversidad a nuestra escultura. Con la dibuja herramienta marcaré esta línea o canal a lo largo de la pierna y el pie, quitando la plastilina sobrante con el dedo y un poco de agua para un acabado más liso y suave. Y así repetiré el proceso en ambas piernas. Con tiras verdes alrededor de la pierna le daremos una forma redondeada a sus pantalones. Las empalmaré y aprovecharé para hacer lo mismo con la pieza de arriba. Así como en las piernas, usaré los dedos y un poco de agua para afinar toda la superficie de sus pantalones. Regresamos a las piernas y con un palillo haré muchos pequeños orificios a lo largo de las líneas o franjas que hicimos. Regresando al área verde, añadiré tiras de plastilina justo como hicimos en las piernas para dar un aspecto como de arrugas. Del siguiente paso no estaba muy seguro, así que hice una prueba en esta zona del pie. Y ya habiendo probado y decidido, puedes ver que con este cepillo le estoy haciendo un aspecto como peludito o afelpado a nuestro bunso, pero por el momento solo en la zona cercana al pantalón. Con la misma plastilina verde haré esta tira delgada a la que realizaré cortes triangulares.
para después colocarla en el borde de sus pantalones alrededor de la pierna. Con la dibujerramienta empalmaré esto muy bien para que luzca como una sola pieza y repetiré lo mismo en la última pierna. Subimos al torso, donde antes de detallar afinaré las superficies con los dedos y un poco de agua, para que con la fiel tapa del lapicero hagamos esta especie de escamas entrelazadas en el pecho de Bunso, que realmente es como el pelaje. Igualmente afinaré los brazos y repetiré un proceso similar al de los pies para formar las manos. Añado un poco de volumen y hago líneas que dividen los dedos. También repetiremos las tiras delgadas, en este caso en el medio del brazo y un par debajo de las axilas. Reiteradamente haremos la línea o canal a lo largo del brazo, también con muchos pequeños orificios. Y después de repetir el proceso en el segundo brazo, podemos tomar el cepillo de dientes y hacer el efecto peludito en todas las zonas amarillas de la escultura, teniendo cuidado de no pasarlo sobre los pantalones o de borrar detalles que ya hicimos. Pondré esta tira verde alrededor de la cintura de Bunso para hacer que sus pantalones se vean más grandes, y con la tapa del lapicero empalmaré la pieza. Formaré nuevas tiras mucho más delgadas con forma como de corbatas. Estas irán por detrás de sus pantalones y formarán una X por la espalda. Hay que empalmarlos muy bien para que luzcan como parte de estos. Cubriré con amarillo esta esfera de aluminio y, haciendo presión en la mesa, le haremos un lado plano, donde insertaré un corto alambre. En el otro lado iré colocando más plastilina en forma de puntas para darle forma como si fuera la cabeza de Super Sonic o un Super Saiyan. Con un pequeño desarmador le haremos un orificio para poder ir al baño, para poder insertar la pequeña cabeza Super Saiyajin. Y hablando de Super Saiyajins, recuerda que estoy también haciendo una épica escultura de Gohan de la nueva película de Dragon Ball Super Hero, la cual nació a partir de un dibujo que hice en mi anterior video. Si no lo has visto, date una vuelta porque quedó épico. Puedes ver que después de insertar la colita de Bunso, estoy haciendo los botones que van en esta parte de sus tirantes. Con un palillo hice 4 pequeños orificios para poder colocar en estos delgadísimas tiras como si fueran hilos sujetando los botones. Volviendo a la cabeza, con pintura rosa muy oscura, pintaré el interior de la boca, profundizando en el fondo con un poco de color café. Ahora formaré esta pieza que inicialmente tendrá forma de gota, y después marcándole una línea por el medio, cortando la parte más delgada y pasando el extremo de un palillo roto, le daremos todo lo necesario para que luzca como una lengua. Con pegamento la adherimos al fondo de la boca y con barniz transparente le daremos un poco de brillo. Con blanco formaré esta pequeña y delgada pieza que con el cúter será rectangular, y jugando al dentista le haremos un corte triangular y colocaremos en la mandíbula superior. Ahora sí viene lo creepy, y es que vamos a formar estos pequeños conos y colocarlos como colmillos dentro de la boca, 2 arriba y 5 más abajo. Colocamos la cabeza en su lugar y a la mitad de esta marcaremos las líneas que simulan ser costuras. Esto se repetirá en el borde de las mejillas. También repetiré los orificios con la punta del palillo dentro de las líneas o canales. Lo siguiente es continuar con el cepillo de dientes, el acabado peludo en la zona de la cabeza. Con plastilina negra haré estas pequeñas esferas que oprimiré en el extremo plano del cúter para que luzcan como M&M's. Las colocaré en los espacios designados para los ojos y le daré un poco de brillo con barniz transparente.
De esta pieza verde súper delgada cortaré algunos triángulos y colocaré 2 sobre los ojos y 2 más pequeños debajo de estos. Ahora aplastaré y haré muy delgada esta plastilina color naranja y con la tapa de un marcador le daremos una forma circular. Después con el cúter le haremos una boca como un pequeño Pac-Man. Esta pieza la colocaremos en las mejillas junto a la boca de Bunzo. A esta y todas las piezas anteriores les daremos el mismo tratamiento con el cepillo de dientes. Sobre la frente colocaré estos 2 pequeños gusanitos amarillos y los empalmaré muy bien a la cabeza. Con más plastilina naranja haré estas 2 zanahorias para nuestro conejo. ¿Entienden? ¿Zanahorias? ¿Conejo? Bueno, las aplanaré muy bien y después las cortaré y con ayuda de las orejas les daré una forma más similar a estas. Ya que ambas están listas, las colocaré en el interior de las orejas y nuevamente repetimos el paso del cepillo en el área naranja. Ya podemos colocar las orejas en su lugar y con la dibuja herramienta hacer los canales y los pequeños agujeros que simulan las costuras en toda la orilla de las orejas. Seguiremos el proceso del pelaje en las orejas con nuestra escobilla técnica de afelpado, que es una forma muy elegante de llamar a nuestro cepillo usado y viejo. Con plastilina verde haré un pequeño cono y una esfera, a la cual le haremos algunas líneas en un costado con la dibuja herramienta. Con plastilina verde claro haré esta tira delgada que aplanaré muy bien. Insertaré un pequeño alambre de cobre a través de la punta del cono y enredaré la tira alrededor de este. El pequeño alambre nos servirá para mantener en su lugar el gorrito de fiesta sobre la cabeza. Y arriba de todo, la esfera a la que le hicimos unas líneas. Pero no hemos terminado, con algo circular dibujaré estos 2 círculos en papel opalina. Les dibujaré una línea, la cual cortaré y nos dará como resultado al señor y la señora Pac-Man besándose. Gracias a este corte podemos enrollar hacia adentro el mismo círculo y después de aplicarle pegamento obtendremos estos sombreros de samuráis. Con plastilina color amarillo ocre haré esta superficie plana y colocaré el sombrero para obtener una pieza del mismo tamaño. Con las manos haremos que se adhiera muy bien al papel y repetiremos lo mismo para hacer la parte superior. Ya que tenemos todo el sombrero cubierto, con la punta de un palillo le haremos estas líneas o círculos en el interior y exterior para poder colocarlos en las manos de nuestro conejo. Claro, lo reforzaré con pegamento blanco para que este no se caiga. Llegó la hora de una manita de pintura, comenzando con la base que pintaremos simplemente de negro. Antes de pintar el resto, reforzaremos todo el acabado del pelaje aplicando un poco de laca plástica o pintura transparente sobre la escultura. Regresamos al pintado, pero en esta ocasión no usaremos las pinturas acrílicas que siempre uso. La superficie de nuestra escultura amerita una técnica diferente, por lo que usaremos tizas pastel, así que con el cúter las haré polvo. Tomaré un poco de polvo con el pincel y lo iré mezclando para poder pintar la escultura. Con café pintaré las zonas más oscuras como todas las líneas de costura en el pelaje y en la colita de Bunzo. Para que no todo se vea amarillo, aplicaré un poco de color naranja en algunas zonas. Además, esto ayudará a difuminar el café con las zonas amarillas. Finalmente, con un poco de blanco resaltaré zonas más claras o donde queramos resaltar el volumen, como en la punta de los dedos, el pelaje en el pecho o la frente.
Repetiré un proceso similar en los pantalones, pero en menor medida, solo para profundizar entre las arrugas. Y por último, con pintura dorada, cubriremos los címbalos o discos en sus manos. Y así es como terminamos una épica, tierna y creepy escultura de Poppy Playtime aquí en Dibújame Un. Espero que el video y la escultura te hayan gustado tanto como a mí. Si fue así, dale me gusta, comparte y comenta tu parte favorita. La mía fue su pelaje, sus horribles colmillos, sus brillantes ojos, sus enormes orejas y los canales de costura en todo su cuerpo. ¡Hey! ¿Te gustarían más personajes de este juego? ¿Tal vez Poppy, Bron o el experimento 1006? Pues apoya este video con tu like y compartiéndolo. Y si llegamos a estar en tendencias nuevamente, haremos otro personaje de Poppy Playtime. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas el próximo épico video. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. En este video armaremos una horripilante, terrorífica, espantosa, creepy y espeluznante cajita musical con un estilo muy cool de dibujos animados. Así es, haremos el nuevo experimento de Project Playtime, Boxy Boo. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Como verán, estaba trabajando en mi escultura de Vegeta Mega Instinto cuando... Ya saben que me gusta hacer esculturas terroríficas y por eso haremos este nuevo personaje en su forma inicial de una caja musical. Honestamente, vi el póster estilo vintage y me ha gustado mucho, así que haremos que se parezca lo más posible a esto. He formado este cubo con plastilina azul muy claro y con los dedos le daré una forma curvada en las aristas verticales. Ya que tiene esta forma, lo pondremos en agua fresca para preparar una deliciosa agua de cubo de plastilina. Bueno, no realmente, solo lo estamos refrescando para poder hacer algunas líneas con esta regla de metal en la parte superior del cubo. Estas líneas o márgenes formarán el dibujo de un cubo en la parte superior de nuestro cubo, valga la redundancia. Después, con el cúter haré estos cortes que me ayudarán a quitar la plastilina que está en el interior del dibujo. Ya que tenemos algo de profundidad, alisaré la superficie con la regla de metal. Con una porción de plastilina azul formaré una esfera que aplanaré muy bien y sobre esta pieza colocaremos nuestro cubo pero de cabeza y con el cúter lo dibujaremos en la pieza plana. Esta será la tapa de nuestra caja musical, pero la reservaremos para después. Con plastilina amarilla repetiré un proceso similar para formar otra pieza plana. Puedes ver que uso plastilina escolar, esa que todos usamos en los trabajos o maquetas de la escuela, y es la que he venido usando durante varios años en mis esculturas del canal, logrando resultados muy buenos con la dedicación y práctica, cosa que también puedes lograr tú. Verás que con ayuda de una tapa redonda he dibujado un círculo que cortaré con el cúter, aunque para las demás formas no encontré nada, así que tuve que dibujarlas a mano, obteniendo una estrella, un corazón, dos círculos y un cuadrado. Todo lo reservaremos para más adelante. Ahora con este pequeño alambre voy a formar una especie de manivela. Y ya que está lista, veamos si funciona. Suena muy bien, ahora con plastilina amarilla formaré esta especie de cilindro, lo cortaré e introduciré en uno de los extremos de la manivela. Una vez lista la reservaremos para después.
Con un poco de plastilina negra formaré este chipote y lo colocaremos en la parte superior del cubo, empalmándolo con los dedos y ayudándome con el extremo de un pincel para formar las cuencas de lo que serán sus ojos. Con pintura negra pintaré las esquinas que no cubrió la plastilina, los bordes y también la plastilina de color negro. Con plastilina blanca formaré dos esferas que oprimiré para volverlas óvalos y los colocaré sobre este alambre. Ahora cubriré ambas piezas con un poco de barniz transparente. Con minúsculas porciones de plastilina negra formaré las pupilas de los ojos y las colocaré sobre los óvalos blancos. Ya con las pupilas les daré una segunda capa de barniz transparente para un brillo excepcional. Ya seco el barniz, los retiramos del alambre y los tiramos. Digo, no, los colocamos en las cuencas que formamos con el pincel. Ya en su lugar los ojos, podemos colocar las figuras amarillas que formamos. Con este desarmador oxidado y super creepy haremos un orificio para la manivela y completamos la tapa con una figura amarilla. La colocamos sobre nuestra cajita y podemos comenzar a pintarla. En este caso pintaré toda la caja con pintura azul celeste. Ahora haré algunos brillos o reflejos con un azul mucho más claro. Con pintura amarilla pintaré las figuras en las caras del cubo. Con pintura negra y un pincel plano haré algunas líneas que le darán un aspecto como de dibujos animados. En este punto hay que tener mucho cuidado, ya que si nos equivocamos será muy difícil corregir nuestros errores y tener que regresar a las capas de pintura anteriores. Con pintura gris ligeramente diluida con agua, pintaré una línea alrededor de las figuras amarillas. Estas líneas son necesarias para darle ese aspecto de dibujo, pero no quiero que resalten tanto como las negras. Mezclé un poco de pintura gris y amarilla para formar este color verdoso que servirá para sombrear las figuras. Antes de colocar la manivela, pintaremos el alambre con pintura roja y una vez seco podemos introducirlo en el orificio que habíamos hecho. Decidí darle un reflejo oscuro en el sombreado a las figuras amarillas con un poco de gris. Casi me olvido de retocar la manivela con un poco de pintura. Y para que no se vea parte del agujero donde la insertamos, añadiremos esta tira de plastilina roja. Tuve que quitar la tapa de nuestro Boxy Boo debido a que me olvidé de estas líneas que van debajo, dándole ese aspecto caricaturesco, pero una vez hechas, solo hay que volver a colocar la tapa en su lugar.
Puedes ver algunos grumos blancos, es el pegamento que usé para fijar la tapa. Y con esto terminamos una epiquísima escultura más aquí en su canal Dibújame Un. Espero que el video y la escultura les hayan gustado tanto como a mí. Si fue así, no dudes en darle me gusta, compartirlo y comentar tu parte favorita, ya que es solo el primero porque llegará Boxy Boo en su segunda forma. Mi parte favorita, los ojos, Esos horribles ojos. las líneas de aspecto cartoon, la manivela roja, vamos, todo me ha gustado. Recuerda suscribirte para no perderte el próximo video que seguramente será épico. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte hasta con la plastilina escolar. Antes de irme, te invito a que te pases por mis otros videos de Poppy Playtime o Blue de Roblox. Hoy haremos la terrorífica escultura de Boxy Boo en su forma completa, el nuevo experimento de Project Playtime, así que sujétense todos porque este video tiene altas dosis de terror y epicidad. Oh bueno, antes hay que darle un poco de cuerda. Oh no, creo que fue demasiado. No, por favor. No. ¡Oh! ¡Oh, rayos! Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Para formar la estructura de alambre de Boxy Boo tomaremos un marcador y vamos a enrollar nuestro alambre de aluminio alrededor de este para obtener una especie de muelle o resorte. Ya que tenemos algo así, retiramos el marcador y hacemos un corte para repetir el mismo proceso 4 veces más y obtener 5 piezas similares. En una tabla de madera, está un poco áspera. Vamos a limpiarla para quitar astillas y para que la pintura y plastilina se adhieran mejor. La base de madera ha quedado muy suave, pero olvidamos armar la estructura con el alambre. Lo que haré será enredar entre sí las piezas, primero las dos piernas. Puedes ver que para esto desenrollé parte de los alambres, lo cual se fue convirtiendo en el torso. Ahora sí, podemos unir la estructura con la base de madera con la ayuda de estos pequeñísimos tornillos. Con estas pequeñas pinzas y un desarmador, los tornillos apretarán el alambre contra la base de madera. Mezclando agua con pintura roja y negra, obtendré el color con el que pintaré la estructura de alambre. Con plastilina de un color aleatorio cubriré la base de madera. Esto nos dará una superficie muy lisa y ayudará a cubrir los tornillos. Con esta pequeña regla de metal haré líneas transversales que simularán el suelo. Detallaré un poco más añadiendo algunas grietas con el cúter. Para que la pintura roja no se caiga tan fácilmente del alambre, añadiré una capa de pintura transparente. Con plastilina negra formaré una especie de cubo en el torso de nuestro personaje. No tiene que ser perfecto y tampoco muy grande. Con una porción de plastilina azul cielo formaré una superficie plana, sobre la cual y con la ayuda de mi primera escultura de Boxy Boo dibujaremos un cuadrado. Cortaremos el cuadrado para obtener estos paneles delgados.
Lo colocamos en agua fresca porque se ve que tiene calor y repetiré el proceso para obtener más paneles, tanto azules como negros, y los refrescamos en el agua. Con plastilina amarilla volveremos a repetir, pero solo necesitamos un panel cuadrado, los demás no necesitan serlo. En estas piezas sin forma dibujaremos una estrella, un corazón y 2 círculos. Puedes ver que me ayudé de la regla y otras herramientas como una pequeña tapa, aunque no encontré nada con forma de corazón y me valí solo de mis habilidades como dibujante. Colocaré los 2 círculos sobre los paneles azules que teníamos en agua y sobre ellos dibujaré alrededor de estas piezas amarillas un cuadrado. Después haré cortes en estas líneas para formar esta especie de pequeñas compuertas. Ups, bueno, no importa si se caen. Después recolocamos los círculos sobre las compuertas para poder cortarlos a la mitad. Tomaré un panel de plastilina negra y haremos un corte hacia el centro de este, que nos ayudará a colocarlo en la parte superior del torso. Empalmamos el corte y colocamos otro panel en la parte inferior para así poder colocar los paneles azules. Pero quitaré el de la espalda para trabajar con él. Cortaré un poco de este plástico transparente para doblarlo por la mitad y con él uniré el panel azul de la espalda con el único amarillo que formamos. Para esto las piezas deben estar frescas, ya que si no podríamos estropearlas. ¡Uf! ¡Lo logramos! Ya podemos colocar de nuevo el panel en la espalda. Con la dibuja herramienta empalmaré todos los paneles para que luzcan como una sola pieza. Colocamos las compuertas en los laterales del cubo, uno sobre el alambre y otro por debajo. Aprovechando el grosor y la forma de la plastilina, cortaré esta barra roja para formar unos rectángulos que nos servirán de sus pies. A estos les haremos un corte por la parte posterior para poder introducirlos en el alambre. Después empalmamos o borramos el corte como si nunca hubiera sucedido. Nuevamente formaré piezas cuadradas con la barra de plastilina roja, esta vez más pequeñas y de forma un poco más cuadrada. Después cortaré piezas más pequeñas y delgadas. Colocaremos 4 de estas pequeñas piezas alrededor de los cuadrados más grandes para formar las manos de Boxy Boo. Con la dibuja herramienta empalmaré los dedos, pero conservando la forma cuadrada de la palma de la mano. Y con un palillo de madera haré muchas líneas irregulares en la superficie para formar el pelaje de este experimento. Al mismo tiempo insertaré el palillo en la punta de los dedos. Podrás ver que no formé líneas en los lados de la mano que sujetan mis dedos. Esto es para poder sostener la pieza y poder colocarla en el alambre rojo. Con plastilina amarilla formaré esta pequeña tira que curvaré y le haremos extremos puntiagudos. Colocaremos estas piezas en los agujeros que se encuentran en la punta de los dedos. Ahora sí, podemos continuar con el pelaje en la palma y el dorso de la mano. Y bueno, para obtener la segunda mano hay que repetir todo el proceso. Con el palillo continuaremos formando el pelaje en los pies y en la parte frontal del rectángulo haremos 3 orificios bastante amplios para unas garras un poco más grandes que las de las manos. Pasemos a la cabeza, para lo cual nuevamente aprovecharé el grosor de la barra de plastilina y colocaré 2 rectángulos uno sobre otro, añadiendo una porción delgada en la parte superior para que sea ligeramente más alta.
curvaremos ligeramente la pieza inferior o más pequeña. En la misma pieza que curvamos haré estos cortes para hacerla un poco hueca. Con el cúter haré estas líneas para dejar una especie de margen y seguiré quitando plastilina en el área dentro de este. Con la dibuja herramienta haré varias líneas curvas en el espacio que hicimos. Y ya que tenemos algo así, repetiremos un proceso similar en la pieza más grande. Ya con estas dos piezas rojas listas, tomaré una barra de color rosa claro para formar una pieza plana. A esta le daremos forma rectangular y la colocaremos en el interior de la pieza roja. Ya que hemos cubierto el interior de ambas piezas de la cabeza, añadiré más detalles colocando y empalmando tiras delgadas de plastilina rosa. Con más plastilina de este color formaré una tira larga que colocaré en el interior de las piezas rojas. Con la punta de un palito haré estos orificios en las encías que acabamos de formar. El siguiente paso es de mis favoritos y vamos a darle un aspecto muy visceral añadiendo pintura rosa y roja. Primero un poco de este rosa bastante rojizo. Después añadiré capas de tonos rosados yendo de oscuro al más claro. Ahora esparciremos gotas bastante grandes de pintura púrpura, esto con un cepillo de dientes. Cubriremos estas gotas ligeramente con un poco de pintura rosa claro bastante diluida con agua. Repetiremos las gotas de color púrpura, pero ahora con un pincel para que sean más pequeñas y menos notorias, aunque igualmente añadiremos más pintura rosa claro. Ya seca toda la pintura, cubriremos la zona con barniz transparente. Con el mismo color amarillo que usamos para las garras, formaremos los pequeños colmillos y los colocaremos en los orificios de las encías. Uniremos las fauces de Boxy Boo con una pieza de plástico flexible, tal como lo hicimos con el panel azul del torso y el panel amarillo, empalmando con el extremo de un pincel el interior de la boca. Con el cúter haré las cuencas de los ojos. Para estos formaré esferas con plastilina blanca y les cortaré una pequeña parte para poder introducirlos. Daremos un aspecto creepy a los dientes añadiendo pintura café en la base de estos. El siguiente tono que aplicaré será una mezcla de café con amarillo. Daremos brillo y protegeremos los dientes de Boxy Boo con esmalte transparente. Con plastilina negra formaré pequeñísimas esferas y las aplanaré para colocarlas a modo de pupilas. Pero se me ocurrió remover los ojos y comenzar el pelaje alrededor de estos para no dañarlos posteriormente. Hecho esto, recolocamos los ojos y les damos brillo con esmalte transparente. Con un palillo comenzaré a formar el pelaje por debajo de la mandíbula. Así podremos colocarla sobre el alambre del cuello. Ya con la cabeza en su lugar, podemos continuar con el pelaje en esta. Por cierto, ¿ya le diste like al video? Todavía tienes tiempo antes de que termine.
Colocaré esta tira o cilindro largo en el espacio entre el panel amarillo y azul. También formaré y cortaré por la mitad una pequeña esfera de plastilina gris y estas piezas las colocaré como tornillos en los laterales de la boca. Con el cúter haré algunas líneas o raspones en la superficie de la caja. Con esto ya podemos colocar las figuras que habíamos formado con la plastilina amarilla. Ahora daremos un toque de luces y sombras con pintura. Primero pintaré todo el pelaje con este color rojo carmín un poco oscuro. Y mientras, te recuerdo que si no estás suscrito, no recibirás notificaciones, así que todavía es gratis, suscríbete para no perderte el próximo video que seguro será épico. Con un tono normalito de rojo pintaré el pelaje, pero intentando no cubrir o llegar a lo más profundo del esculpido. Ahora, con un tono casi rosado, pintaré las esquinas y bordes del pelaje. Pintaremos las garras con los mismos colores que usamos en los dientes, pero la diferencia será que no añadiremos barniz transparente. Pintaré el color base de la caja con un azul cielo mezclado con un poco de lila. No sé a ustedes, pero a mí el proceso de pintar la caja se me hizo súper satisfactorio. Ahora, con un cotonete ligeramente mojado con pintura azul ultramarino, pintaré, o más bien mancharé, los bordes de la caja. El panel detrás de su cabeza lo pintaré de amarillo. Y mezclaré este color con un poco de gris para añadir sombras y un acabado gastado. Pintaremos las figuras que decoran la caja con pintura dorada. Y mezclando el color dorado con un poco de amarillo, pintaremos las luces en estas piezas. La tira larga detrás de su cabeza y los tornillos en la boca los pintaré con pintura plateada. Bajamos a la base, donde usaré solamente pintura blanca. Después, con rojo, azul y amarillo, pintaremos los cuadrados en el piso. Con pintura negra muy diluida con agua, pintaré todas las líneas que dividen el suelo. Pasaré varias veces un poco de papel humedecido con pintura gris. Y para que todo se mezcle, daré algunas pinceladas con pintura café claro, pero muy diluida con agua. Finalmente, pintaré el borde de la base con pintura negra.
Pero aún no acabamos. Con esta porción de alambre de aluminio formaremos la manivela de la caja. Ya formada, añadimos pintura amarilla y la reservamos para más tarde. Con pintura roja formaré esta pequeña tira que vamos a insertar en la manivela. Volvemos a insertarla en la plastilina para retocar con pintura roja y darle brillo con barniz transparente. Y colocando esta manivela, terminamos una épica y terrorífica escultura aquí en su canal Dibújame un. Espero que el video y la escultura les hayan gustado tanto como a mí hacerlos. Si fue así, dale me gusta, compártelo y comenta tu parte favorita. ¿Mi parte favorita? La manivela, la decoración de la caja, su horrible boca y sus dientes. Hey, ¿quieres ver más videos de Poppy Playtime, Project Playtime o similares? Pues dale me gusta y apoya este video para que lleguen más esculturas de este universo. También recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo, que seguramente será épico. Yo soy Mikel y me despido diciéndote: practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas espeluznantes. Lo primero que haré serán las formas base, triángulos, esferas y salchichas para las piernas y los brazos. Después agregaré los detalles, un círculo cortado para la luna y una tirita para el cierre. Con otra porción de foamy moldeable recubriré pies y manos para formar dos adorables likes. ¿Ya le diste like al video? Es hora de unir todo. Con pegamento pegaré todas nuestras piezas al cuerpo. Formaré la cabeza con una esfera y con la ayuda de la dibuja herramienta de mi papá. Pintaré su enorme sonrisa y agregaré las piezas que faltan a nuestro gato, su nariz y sus enormes ojos con forma de deliciosas lunetas. No nos olvidaremos de las orejas, las cuales también pintaré por dentro y colocaré en su cabeza. No olvides pasarte por mi canal Dibújame un para más esculturas increíbles. Y así ha quedado nuestro catnap chiquito. Prepárense, porque están a punto de ver una de mis mejores esculturas de Poppy Playtime. Hoy vamos a hacer a Catnap del capítulo 3, y si este video llega a 50,000 likes, haremos su versión Nightmare, así que corre a darle like para que veamos la cara más terrorífica de Catnap. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Para hacer a Catnap formaremos una estructura de aluminio un tanto particular, ya que debe tener 4 patas. Esta que estoy formando será la primera y será muy larga. En la parte superior haré algunos dobleces para saber dónde termina, ya que se unirá para formar parte del torso y finalizaremos con una segunda pata trasera. Simple, ¿verdad? Repitiendo este proceso, formaremos una pieza similar pero en sentido contrario para obtener el lado derecho. Y uniré ambas con un tercer alambre un poco más delgado. Con más alambre del mismo grosor de las patas, formaré una larga cola enredándolo y dejando un extremo suelto. Haré algo similar para el cuello, pero dejando un extremo mucho más corto. Con unas pinzas doblaré la base para las patas. Y hablando de la base, antes de fijar la estructura, dibujaré con un lápiz y un cúter varios cuadrados en esta tabla. Ahora sí, ya podemos colocar los tornillos en la madera y fijar nuestra estructura de alambre.
Con la ayuda del papel aluminio le daré un poco de volumen al torso. Y así ya podemos añadir la plastilina morada. Con el cúter cortaré 4 piezas para que más o menos tengan un tamaño similar, y de la misma forma seguiré cortándolas para quitar las esquinas y ángulos tan marcados. Ahora formaré 4 pequeñas esferas que después convertiré en piezas ovaladas. A cada una de estas les añadiré una tira delgada para formarles una base circular. Y así las iremos colocando en una de las piezas que teníamos reservadas para formar la primera pata. Claro, tenemos que empalmar cada una de las piezas y después haré estos canales entre los dedos para resaltar esta especie de nudillos. Ya que tenemos algo como esto, repetimos el proceso con las patas restantes. El siguiente paso es colocar pequeños círculos en la punta de los dedos y aplanarlos un poco, para después hacer un orificio con un palillo. Pero después decidí que la punta de un lápiz sería más efectivo para lo que sigue, ya que vamos a formar estas pequeñas púas o garras e insertarlas en cada uno de los dedos. Y ya que esta pieza luce bastante creepy, repetimos el proceso en las 3 patas restantes. Haré un corte en la parte posterior y así podremos colocarlas sobre los tornillos y en el alambre de aluminio. Empalmaremos la parte posterior para difuminar el corte y repetimos lo mismo en las 3 patas restantes. Subimos al torso, donde ya podemos comenzar a colocar plastilina morada. Puedes ver que empecé por la zona de la espina dorsal para resaltar un poco esta área. Después seguiré en la zona del pecho, que igualmente será bastante voluminosa, ya que mientras avancemos hacia la cintura, el torso se irá haciendo más delgado, aunque también se ampliará un poco al llegar a la zona de las caderas, sobre todo con estas 2 piezas grandes que resaltarán los huesos. Al frente colocaré 2 triángulos redondeados y sobre ellos unos curvados para formar los omóplatos. Para el cuello usaremos una pieza cilíndrica y arriba de este continuaremos la espina que sube hacia la espalda. En este punto se nos ha terminado la barra de plastilina. ¿Cuántas crees que necesitemos para hacer esta escultura? Ahora detallaré el torso. Primero cubriremos los espacios sin plastilina, después empalmaremos todo y alisaremos la superficie y añadiré estas pequeñas porciones a lo largo de la espina dorsal. Con la tapa del lapicero haremos estas marcas o canales que bajan de la espina hacia el pecho. Puedes notar que estas serán bastante profundas. Con el cúter haré una línea en el pecho que me ayudará a saber dónde inicia cada costilla. Finalmente, con el dedo empalmamos y quitamos excesos, y ya que luce así, repetimos el proceso en el lado restante. Ahora con el cúter y la dibuja herramienta, seguiré dibujando la espina que baja hacia las caderas, pero después añadiremos pequeñas porciones para dar realce a esta zona. Y al igual que en el cuello, para la cola añadiremos un pequeño cilindro. A este gato le hace falta barriga, así que añadiré más plastilina en los laterales y unas tiras delgadas acentuarán el doblez que se hace en su estómago. Con más plastilina formaré 4 cilindros bastante largos. Después con el cúter les haremos un corte y los separamos ligeramente. Sí, adivinaste, estos 4 cilindros serán sus largas patas, así que ya sabes dónde las colocaremos. Para la parte superior será lo mismo, pero ahora son cilindros más pequeños. Al momento de colocarlos intentaré hacer más delgada la parte del medio, empujando la plastilina hacia los extremos. Ya con las 4 patas haremos más abultada la base de estas, añadiendo pequeñas tiras cerca de los pies. Y de la misma forma intentaremos hacer más delgada la parte del medio, empujando la plastilina hacia los extremos. Esto le dará un aspecto huesudo a las patas, aunque para acentuar esto también añadiremos pequeñas porciones justo donde la pierna se flexiona.
Además, en esta sección, con la dibujerramienta, haremos esta línea que se quiebra. Con un poco de plastilina fusionaremos el hombro con el omóplato para después, con este palillo, dibujar una línea bastante profunda. Las patas son muy delgadas, pero aún así dibujaré líneas para marcar los músculos y que este gato se vea más creepy. Una vez que terminamos la pierna completa, repetimos el proceso con las 3 que faltan. Vamos por nuestra tercera barra de plastilina. De esta cortaré una tira larga y le daremos forma cilíndrica. Al igual que las piernas, en esta haremos un corte para poder insertarla en el alambre. Después de colocarla en el espacio de la cola, empalmamos para que no se vean cortes y más o menos mantener el aspecto cilíndrico. Ya podemos regresar a las patas de nuestro gato para comenzar a formar su pelaje. Puedes ver que lo voy haciendo con un palillo de abajo hacia arriba, pero para que luzca como pelaje, el secreto es hacer que los nuevos pelillos cubran un poco de los anteriores. Y es de resaltar que la parte más difícil fue el pecho, ya que como notarás tuve que poner la escultura de cabeza para poder acceder cómodamente a esta zona. Una de las razones de por qué es importante que tu escultura quede bien fija a la base. En este punto pausaremos la creación del pelaje para formar una tira delgada con plastilina gris. La aplanaremos y afinaremos para que luzca muy derechita y con el cúter le haremos muchas líneas. Esta tira la colocaremos en la parte inferior del torso. Con esto ya podemos seguir con la creación del pelaje en las patas traseras y la cola. Y bueno, es más de lo mismo, así que omitamos el final de la cola y pasamos a formar la cabeza. Con la mitad de lo que nos queda de la barra de plastilina, formaré esta pieza, que tiene una parte esférica y una plana, pero conforme avanzamos se volverá cóncava. En los bordes añadiré estas piezas casi triangulares. Empalmaré una arriba y una abajo, para así formar esta especie de boca, a la cual le marcaremos la sonrisa con la dibujerramienta. Haremos más amplias las mejillas añadiendo tiras de plastilina en los bordes. Con 2 tiras delgadas formaré la letra M sobre la cabeza. Después de empalmar la parte del frente y laterales, con la dibujerramienta haré más grandes las cuencas de los ojos. Empatamos bien la parte de atrás de los ojos y es momento de afinar un poco más. Con el cúter quitaré más plastilina en las cuencas y con la parte del mango le daremos un acabado más plano al fondo. Ahora con la parte cilíndrica del cúter vamos a aplanar un poco el borde de las cuencas. Con la navaja quitamos el exceso de lo que serían sus cejas y ya podemos pasar a formar las orejas. Para esto haremos una especie de triángulos cóncavos. Puedes ver que la base no está muy definida, pero lo importante es que se adapte a la forma de la cabeza para así poder empalmarla. En el frontal de las orejas añadiremos tiras delgadas para hacer una especie de borde que después aplanaremos como hicimos alrededor de las cuencas, o como en el caso de la boca, donde con el cúter quitamos los excesos para hacer el borde plano. También marcaremos la mitad de la boca y haremos un corte muy sutil para que luzca como el hocico de un gato. El siguiente paso será pintar con negro el fondo de la boca y ojos. Y en este momento me doy cuenta de que no le hemos hecho los pequeños cortes que tiene en su oreja, como si hubiese tenido una batalla con otro gato. Y mientras la pintura se seca, crearemos el pelaje en el interior de las orejas. Ahora formaré 2 pequeños cilindros. El color de la plastilina no importa mucho, pero yo usé blanco. Estos los colocaré dentro de las cuencas, solo para comprobar que tienen el largo necesario. Y si lucen bien, los quitamos y sumergimos en pintura negra. Una vez que han secado, añadimos un poco de pegamento y los volvemos a colocar dentro de los ojos. Después con blanco pintamos la punta del cilindro y con un marcador dibujamos las pupilas. ¿Verdad que parece que te siguen? Antes de colocar la cabeza, con plastilina negra formaré una tira muy delgada que cortaré en más pequeñas tiras.
Después, con un palillo haré orificios en el cuerpo de Catnap y en estos iremos insertando las pequeñas tiras negras. Al principio fue difícil ya que son piezas muy pequeñas, pero después de muchos errores me hice un experto. Lo necesario para repetir este proceso en todas las uniones. Regresamos a la cabeza para continuar creando el pelaje, pero solo en la parte del frente y también en las orejas. Con una muy pequeña porción de plastilina negra formaremos un triángulo que será su nariz. Y con esto ya podemos colocar la cabeza en el lugar correspondiente. Acto seguido, con plastilina amarilla formaré esta pieza que aplanaremos muy bien y con el cúter la convertiremos en una luna creciente. Puedes ver que afiné los bordes para que luzcan afilados. Después, con un alambre formaré esta pieza que insertaré dentro de la luna amarilla. Ya que hemos cubierto el alambre, el resto de él lo insertaremos en el pecho de Catnap. Y por fin ya podemos terminar con el pelaje de la parte superior de nuestro gato. Y mientras, te recuerdo que si este video llega a 50.000 likes, haremos un segundo video de Catnap, pero en su versión Nightmare. Mi duda es, ¿ya le diste like a este gatito? Con pintura gris pintaremos toda la cara. Con pintura gris pintaré la base y con gris oscuro las líneas entre los cuadrados. Aplicaré un poco de este color a un trozo de papel y con él haremos estas marcas. Pasamos al Michi y con morado pintaremos todas las zonas a donde casi no llega la luz, como entre las costillas, las costuras o debajo del pecho. Ya sabes, las uniones o las líneas entre los músculos. Y claro, también dentro de las orejas. Y con un morado más claro pintaré las zonas restantes, procurando no pintar sobre lo que ya pintamos con morado oscuro. Para las patas usé los mismos colores, pero como ahí no hay pelaje, apliqué al mismo tiempo la pintura morado y morado oscuro, para que los tonos se mezclen un poco. Este color más claro lo logré mezclando morado con violeta claro, y con él pintaremos las zonas que más fácilmente reciben la luz, o más bien el borde de los pelillos. Esto le dará mucho volumen al esculpido. Eso sí, hay que tener cuidado de no exagerar con este tono más claro, ya que si no perderemos el efecto. Y mientras, te recuerdo que te suscribas, ya que se vienen videos muy épicos y estoy seguro que no querrás perdértelos. O si ya estás suscrito, activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Vamos, que es gratis. Con pintura negra haremos que la nariz, las garras y las costuras resalten entre tanto color. Con pinturas metálicas amarillo y gris pintaremos la luna y el cierre en el pecho. Y claro, para un efecto brillante en la nariz y las garras, aplicaré una capa de barniz o sellador. Pero esto aún no termina. Con plastilina azul formaré esta especie de luna pequeña que será la cabeza de un mini Huggy Wuggy, y con plastilina roja haremos una tira delgada que doblaremos un poco para formar la boca. Con un palillo de punta redondeada haremos las cuencas de los ojos. En estas introduciremos pequeñas esferas de plastilina blanca. Y con dos esferas mucho más pequeñas de plastilina negra formaremos las pupilas. Trozaré una porción de plastilina azul y con el cúter le daremos la forma y tamaño del cuerpo. Después solo afinaré la parte superior, ya que quiero que la parte de abajo luzca como rota. Para los brazos haré tiras delgadas, pero una será más pequeña, ya que el brazo derecho también estará roto. Con plastilina amarilla formaremos una diminuta mano, apenas tiene forma ovalada y un pulgar.
Puedes ver que hice un pequeño listón, pero decidí que sería más fácil pintar a Huggy Wuggy sin él. Para pintarlo no haremos nada muy elaborado, solo aplicaremos el color correspondiente a cada pieza, para que todo se vea más vibrante, ya que la plastilina tiene colores algo opacos. Y puedes ver que de por sí fue algo difícil, ya que era una escultura muy pequeña. Aunque ahora que recuerdo, ya hice una escultura más pequeña que esta. ¿Sabes cuál es? Ya que la pintura ha secado, podemos colocar el listón en el cuello. Tomaré porciones muy pequeñas de algodón y les daremos forma y tamaño correspondiente a las rasgaduras de nuestra Huggy Wuggy. Ahora añadimos un poco de pegamento en estas zonas y colocamos el algodón. Esto se verá más creepy si añadimos un poco de pintura roja. Ahora con plastilina negra formaré 2 tiras delgadas. En estas dibujaré algunas líneas con pintura blanca. Sobre estas líneas blancas también añadiré más pintura blanca, pero fosforescente. Y ahora sí, podemos armar todas las piezas juntas. Colocamos el peluche de Huggy Wuggy debajo de la pata de Catnap, añadimos más pintura roja, colocamos y pegamos con pegamento las tiras con líneas blancas y así es como terminamos una épica escultura más aquí en su canal Dibújame un. ¿Te ha gustado esta escultura? Si fue así, aprovecha el bug para darle like, ya que si este video llega a 50,000 likes, haré una épica y terrorífica escultura de Catnap en su versión Nightmare. Yo quedé fascinado, el resultado es épico y mi parte favorita son sus ojos flotantes que parecen seguirte, el pelaje y huesos marcados y hasta el pequeño Huggy Wuggy. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita, ya sabes que tu opinión me ayuda a seguir mejorando y la última palabra siempre es tuya. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos darle like al video para juntar 50,000 likes y hacer una escultura de Catnap en su versión Nightmare. Prepárense porque la meta se ha cumplido. El video de Catnap llegó a 50,000 likes. Por esto les traigo mi escultura más creepy hasta el momento, Catnap en su versión Nightmare. Comenzamos formando la estructura de alambre o esqueleto, para lo cual formaré esta pieza que se asemeja a la silueta de una casa, aunque con pies. Este paso lo repetimos para obtener 2 piezas iguales. Las colocamos de esta forma y una tercera pieza formará el torso. Todo esto estará unido por un cuarto alambre más delgado. Este alambre más delgado lo enrollaré desde la pierna hacia el torso, enredando un quinto alambre igual de delgado, uniremos las patas traseras. ¡Mira cómo corre! Espera, la cola necesita un ajuste. ¡Listo! Ya no está tan larga. Ahora añadimos al esqueleto mucho papel aluminio. Si algo he aprendido es que nunca es suficiente. Ya que luce así, doblamos las patas para formar estos ganchos. Ok, ahora nos adelantaremos y en palillos de dientes dibujaré 4 líneas. Después pasaremos una lima sobre la última sección. Ya que luce así, haremos un corte después de la zona delgada. Con los dedos quebraremos un poco la punta del palillo. Y ya que luce así, repetimos el proceso con muchos palillos más. Dime cuántos logras contar y para qué crees que los usemos. Hoy trabajaremos un poco diferente, ya que es un cuadrúpedo, podemos trabajar primero el torso, así que lo cubriré con plastilina gris incluyendo la cola. De paso, para tener bien medidas las proporciones, también comenzaremos la cabeza con este papel aluminio que cubriremos con plastilina gris.
Ojo aquí que la parte frontal será plana y la posterior ovalada. Al frente colocaré esta pieza curvada, en el medio una delgada que cortaremos y por debajo un medio círculo que después afinaremos con la dibujerramienta. En los laterales añadimos estos triángulos y con el extremo plano del cúter aplanamos y damos forma a la cuenca de los ojos. Formaré esta especie de triángulo y lo ampliaremos para que tenga el largo necesario de la boca de Catnap. También lo curvaremos hacia el frente. Después lo colocamos por debajo de la cabeza y en los laterales añadimos tiras delgadas para formar la sonrisa. Con piezas delgadas cubrimos las partes huecas detrás de la boca y con la dibujerramienta le daremos un poco más de profundidad. A lo largo de la espalda colocaré pequeñas porciones de plastilina que simularán ser parte de la espina. Ahora, con el extremo de un pincel, haré líneas muy profundas para formar las costillas. Estas bajarán desde la espina hasta el pecho. Todo esto lo repetiremos en el costado faltante. Ahora empalmaré las pequeñas porciones que forman la espina para que luzcan como parte del cuerpo y no piezas separadas. Continuamos con un proceso muy similar en la cola, marcando divisiones con el pincel, aunque también usé la dibujerramienta para dar más profundidad en algunas zonas. Damos continuidad a la espina, pero ya no colocando porciones separadas, sino pellizcando un poco las secciones de la cola. Aplanaré pequeñas tiras que colocaré en el cuerpo alrededor de los alambres de la cadera, empalmando muy bien esta pieza para que luzca como parte del torso. Todos estos pasos los iré repitiendo en el lado contrario. Cubriremos parte del alambre añadiendo suficiente plastilina para darle forma cónica al inicio de la pierna y añadimos más plastilina para dar volumen al hueso de la pelvis. Con el extremo del pincel dibujaremos algunas líneas en la parte cónica de la pierna. Pasamos a las patas frontales, donde haremos un proceso similar, pero aquí añadiré tiras delgadas para formar las clavículas sobre el pecho. Y sí, también el inicio de las patas tendrá forma cónica. En la parte inferior también añadiré un par de tiras y las empalmaremos. En lo que sería la espalda, añadiremos estas piezas planas con forma similar a triángulos muy redondeados. Y después de empalmarlos, ya podemos añadir un poco, solo un poco de plastilina en las piernas para que queden muy delgadas. Colocaré tiras pequeñas alrededor del alambre del cuello para simular los discos que vienen desde la espina. Ubicaré y empalmaré pequeñas porciones sobre cada disco y también en los laterales de estos. A estas alturas ya podemos ubicar la escultura sobre la base de madera, así que con un lápiz marqué los puntos donde irán los tornillos. En estos insertaremos los ganchos que formamos en las patas y finalmente les damos unas vueltas más para apretarlos. Cubriremos los tornillos formando las patas sobre estos. Dichas patas se componen de 4 piezas ovaladas, 2 al frente y 2 pequeñas atrás. Después cubrimos el alambre con plastilina, añadiendo más volumen en los extremos de los huesos. Ahora sí, regresamos a los palillos de madera. ¿Ya sabías para qué eran? Bueno, vamos a cubrir con plastilina cada sección marcada, obteniendo esta pieza con 4 secciones si contamos la punta. Entre cada sección colocaremos pequeñas tiras delgadas que iremos empalmando con el pincel. Después, con el cúter, dibujaré una línea en las protuberancias que han resultado. Realizaré esto 3 veces más para cumplir con la cuota de la primera pata. Y 12 veces más para, bueno, tener todos los dedos de las patas. Ahora insertamos el fragmento delgado que elijamos en la parte frontal de las patas. Y bueno, no queda más que repetir este proceso en las 3 patas restantes. La única diferencia es que en las patas traseras, la última sección se compone de 2 huesos, la tibia y el peroné.
Ahora, con un plástico transparente, un marcador y tijeras, dibujaré y recortaré una pequeña luna. A esta le haremos un pequeño orificio donde insertaremos un hilo negro. Con plastilina amarilla cubriremos por ambos lados la luna de plástico transparente. Y después de afinar y quitar excesos con el cúter, la pintaremos con pintura dorada. Con un poco de pintura plateada le haremos un efecto de desgaste. Y con un poco de café metálico le daremos un aspecto oxidado. Regresamos a la cabeza, donde empalmaré todo muy bien por detrás de la boca. Marcaré y profundizaré los agujeros en los laterales de los ojos y con el cúter afinamos el borde interior de la boca. Con porciones planas formaré estos triángulos cóncavos y los colocaré sobre la cabeza para empalmarlos con la dibuja herramienta. Con el pincel empalmamos la zona interior y al igual que en la boca, con el cúter definiremos el borde de las orejas. En las cuencas de los ojos insertaremos los sobrantes de los palillos. ¿Recuerdan el honguito de aluminio que usamos en la piel de Godzilla? Bueno, aquí lo usaremos para darle un poco de textura a nuestro catnap en todo el cuerpo. Ya podemos poner el último detalle en la cabeza, un pequeño triángulo que simula ser su nariz. Antes de pegarla sobre el cuello, pintaré el interior de la boca y ojos, ya que es más cómodo. Ahora sí, colocamos la cabeza sobre el alambre del cuello y es hora de sacar el arsenal de pinturas para formar unos tonos piel bastante creepy. Mezclaré varias pinturas: durazno, crema, ocre, blanco, gris, hasta obtener estos tres colores que van de claro a oscuro. Primero aplicaré el color más oscuro que he creado, que es entre un rosado y un tono café. Este lo usaré para las zonas más profundas en la piel. Y mientras, aprovecho para contarte que ya tenemos activadas las membresías del canal. Gracias a estas, los miembros de Dibújame Un obtienen diversos beneficios, como acceso anticipado a nuevos videos o que su nombre aparezca en estos. Y claro, también pueden descargar mi libro de colorear, que por cierto, ¿sabías que ya hice un dibujo de todas las formas de catnap y los miembros de cierto nivel ya pudieron descargarlo? ¿Qué esperas para ser miembro? Revisa la oferta de membresías para saber qué nivel necesitas. Te dejaré un enlace en la descripción o busca el botón unirse en la página principal. Y por si te preguntabas qué color estamos aplicando, es un poco de café oscuro ligeramente diluido con agua para profundizar un poco, pero sin cubrir completamente el primer color. Ahora aplicamos el tono medio que creamos y con este pintaremos las zonas restantes, omitiendo un poco las áreas más oscuras. Y sí, adivinaste, después aplicamos este que sería el tono más claro que mezclamos y lo aplicaremos en las áreas más iluminadas del cuerpo de catnap, omitiendo las zonas anteriores. Pero esto no termina aún. Con un pincel muy fino y pintura púrpura dibujaré pequeñas líneas o venas en el cuerpo de catnap. Y mientras, aprovecho para decirte que le des like a este video, ya que si llega a los 50,000 me gusta, haremos una escultura de Dog Day, continuando así interminablemente con todos los personajes de Poppy Playtime o algo así. Recuerda que la forma en la que demuestras cuánto te gusta el contenido es dando me gusta al video y comentando, así que no te vayas sin hacerlo. De paso, suscríbete para no perderte los siguientes videos. Ahora, con un pincel mojado con pintura roja y un palito, haremos algunas salpicaduras sobre catnap. Esto lo repetiremos, pero cambiando la pintura a púrpura. Y terminamos con la piel de este gato aplicando el tono más claro de pintura, pero ahora estará bastante diluida con agua para disimular las venas y salpicaduras, pero sin cubrir completamente todas las capas anteriores.
Para pintar las garras de sus patas usé gris oscuro. Para darle un efecto ligeramente brillante a su piel, apliqué un poco de pintura transparente con acabado satinado. Colocaré pequeños círculos amarillos sobre los palitos en las cuencas de sus ojos y les añadiré pintura amarilla fosforescente y después pintura blanca también fosforescente. Con un marcador negro acrílico pintaré la pupila en el centro de sus ojos. Para que las garras no se pierdan en la base, añadí un poco de barniz, esto lo repetí en los ojos. Por último, pintaremos la base, primero con una capa de gris claro, y después de trazar algunas líneas con lápiz, las cubriremos con pintura negra. También dibujaremos algunas grietas o partes rotas. A estas les añadiremos más profundidad añadiendo pintura gris oscuro y difuminándola con el gris claro. Con un gris mucho más claro añadiremos reflejos de luz en el suelo. Con pintura café y café claro simularemos un piso sucio. Regresamos por el colgante con forma de luna y lo atamos al cuello de nuestro gato. Ahora solo cortamos el hilo sobrante y con esto terminamos una épica escultura aquí en Dibújame Un. Espero que el video y la escultura les hayan gustado tanto como a mí. Espera, ¿te ha gustado la escultura? Pues corre a darle like porque si llega a los 50,000 me gusta, haremos a Dog Day. A mí me ha encantado y creo que es una de las más épicas de Poppy Playtime, pero eso lo decides tú. ¿Cuál de todas ha sido tu escultura favorita de las que he hecho de este videojuego? Bunzo el conejo, Huggy Wuggy, Kissy Missy, Mommy Long Legs, PJ Pugapillar o Catnap. Dime si se me pasó algún otro. Mi parte favorita es su cuerpo huesudo, toda su piel que luce viscosa, las pequeñas venas, su enorme boca y sus ojos brillantes. ¿Y a ti qué te gustó más? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el video para que todos sepan que eres fan de Dibújame Un. Y así esta comunidad de artistas seguirá creciendo. De paso, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo video. Yo soy Mikel y me despido diciéndote: practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos llegar a la meta de 50,000 likes para hacer a Dog Day. Antes de irme, te invito a que te pases por mis anteriores videos de Catnap y Catnap. Por fin llega una nueva escultura de Poppy Playtime, Yarnaby del Chapter 4, y es de cierta forma encantador, pero también horripilante. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Para formar el esqueleto de Yarnaby, tomé una porción de alambre y la doblé de este modo para formar las piernas traseras. Puedes notar que hay una curvatura bastante marcada hacia el frente. Después hice una pieza muy similar, pero con líneas más rectas y dobleces hacia atrás. Ahora enredaré este alambre más delgado y flexible en las piernas y justo en el medio colocaré una porción de alambre más grueso. Así, con el alambre más delgado uniré ambas piezas. Así repetiremos todo esto con las patas frontales para que nuestra estructura se mantenga de pie. Ahora la pondremos sobre la base de madera, solo para saber dónde irá cada tornillo, los cuales retiraremos para detallar más la base. Para esto usaremos una regla y un lápiz y dibujaré algunas líneas. Les daré profundidad pasando sobre ellas un destornillador pequeño. De esta forma también hice algunas grietas en el suelo. Este diseño lo vi en el tráiler y me gustó bastante. Con
esto ya podemos volver a colocar los tornillos en la base y fijar la estructura de alambre. Puedes ver que hice estos dobleces en las patas para que se sostenga. Y ya que todo está bien fijado, la guardamos para después. ¿Por qué? Pues porque ahora me dieron ganas de hacer la cabeza primero. Y para esto hice un poco de trampa, ya que no usé plastilina sino esta pelota. Y mientras la partimos a la mitad con esta herramienta rotativa, puedes comentar aquí abajo de dónde crees que he sacado esta pelotita. La respuesta se las daré al final del video. Ya que tenemos dos mitades, en cada una vamos a hacer este corte para poder introducir una porción de alambre de aluminio. Estas piezas de aluminio las vamos a trenzar dejando los extremos sueltos. Ya con todas las piezas bien acomodadas, vamos a introducir un poco de plastilina roja en el interior para que estas no se separen. Mira qué bien se sostienen. Es importante cubrir bien el interior y dar volumen para las encías. En la parte exterior añadiré esta tira de plastilina bastante delgada y la vamos a empalmar para que casi se mezcle con la forma de la pelota, repitiendo esto en ambas mitades. Ahora con plastilina blanca formaré estos círculos algo planos pero bastante gruesos, algo como dos panqueques que colocaremos en el frente del rostro. Con más blanco vamos a formar pequeños y delgados triángulos que colocaremos sobre las tiras amarillas, empalmándolas para que queden al mismo nivel. Con esto ya podemos darle color amarillo a toda la cabeza, comenzando por este color ocre. Ya que la pintura ha secado, vamos a añadir un segundo color amarillo ligeramente más claro y diluido con agua para no cubrir completamente la primera capa. Claro que con pintura blanca pintaremos los ojos y los colmillos. Añadiremos un tono mucho más claro de pintura amarilla en todo el borde de su boca y de la boca falsa. En las hendiduras de dicha boca falsa añadiré un poco de pintura gris muy diluida con agua para marcar más la profundidad. Esto lo aplicaré también en el borde de los ojos para un aspecto más creepy. Y claro, con un pincel y pintura negra dibujaremos las enormes pupilas de Yarnaby. Ya que la pintura ha secado, añadiremos un poco de barniz base agua, pero no solo en los ojos, sino en toda la cabeza para proteger todo lo que ya hicimos. Una vez que el barniz ha secado, podemos trabajar en el interior de la boca. Primero, con un palito de madera haremos estos orificios que nos ayudarán a ubicar todos los dientes. En el interior de la boca coloqué todas estas tiras siguiendo la forma de las encías. En el fondo coloqué estas delgadas tiras que se enroscan para que luzca todo más visceral. Después, con la punta redondeada de este palito, vamos a empalmar todas las piezas. Ya que nos ha quedado algo como esto, vamos a repetir el proceso en la otra mitad. En el medio colocaremos una pieza circular seguido de una tira delgada con la que formaremos otro círculo. Insertando el palito haremos un orificio bastante profundo y empalmamos bien el exterior para poder hacer los orificios de los pequeños dientes que van en esta boca. Con esto ya podemos pintar las encías. Primero usaré un rojo bastante oscuro mezclado con café, después un rojo carmín. Y posteriormente resaltaremos volumen en el interior añadiendo unos toques de rosado. Habiendo logrado algo así, podemos formar los primeros dientes. Para esto tomaré palillos de madera y cortaré la punta de estos. Ya que tenemos suficientes, les pintaré con blanco. Y sí, al ver lo que hice, también se me vino a la mente que hubiese sido más fácil pintar y después cortar los palillos. Colocaremos estos pequeñísimos dientes en el interior de la boca. Ya podemos añadir un poco de barniz base agua en el interior de la boca, no importa si lo pasamos sobre los pequeños dientes, esto ayudará a que no se muevan de lugar. Con plastilina blanca formaré los dientes más grandes. Y sí, podríamos seguir usando palillos, pero no quedarían tan guapos, ya que me gusta darles una forma ligeramente curvada y que sean bastante disparejos. Estos los colocaremos en los orificios más grandes de las encías.
Ya que todos los dientes están en su lugar, los pintamos con blanco, para después darles una pasada con el barniz transparente. Y también pintura roja saliendo de su boca y algunas. Seguiremos retocando la cabeza añadiendo un poco de pintura gris en los bordes de los dientes. Algunos trazos o raspones en las zonas amarillas y con el gris muy diluido con agua haremos manchones como si estuviera sucio. Finalizamos con pintura roja escurriendo de su boca y algunas salpicaduras sobre sus dientes. Dejamos la cabeza para después y regresamos al cuerpo. Con plastilina color durazno formaré esta especie de pou o triángulo redondeado y lo aplanamos un poco contra la mesa. Ahora el extremo o punta superior lo vamos a levantar un poco de modo que parezca una bota. Ya que luce bien, ahora con la dibujerramienta marcaré 2 líneas en el frente de la bota. Con el cúter convertiremos estas líneas en canales más profundos. Empalmaremos y alisaremos la superficie con la ayuda de los dedos y repetimos este proceso 3 veces más para obtener las 4 patas. Con el cúter les haré un corte en la parte posterior y les abriremos ligeramente. Pero antes de colocar las patas, pintaremos la base. Primero esta franja con pinturas rojo y rojo oscuro. La siguiente sección también tendrá un tono claro y otro oscuro, pero será amarillo. En la última parte añadí varios tonos de grises, yendo de claro a oscuro. Añadí un poco de gris oscuro muy diluido con agua en las marcas profundas que hicimos con el destornillador. Ya pintada la base, colocamos las patas color durazno que habíamos hecho, borrando el corte en la parte posterior con la ayuda de nuestros dedos y quitando los excesos con el cúter. Y se me olvidó añadir 2 pequeños dedos en las patas delanteras, así que colocar estas pequeñas porciones detrás de las patas fue más difícil. Pasando muchas veces un cepillo de dientes, vamos a darle un aspecto más suave o afelpado. Terminado con las 4 patas, vamos a tomar estas pequeñas porciones de plastilina gris oscuro y vamos a formar pequeños conos que curvaremos ligeramente. Con la tradicional tapa de lapicero haremos un agujero justo en uno de los dedos de las patas. En estos agujeros colocaremos los conos curvados o garras que hemos formado. Puedes ver que no todas las garras son iguales y que a algunas les hice cortes. También notarás que con el cúter quité la plastilina en el interior de las marcas que hicimos con la tapa de lapicero. Ahora tomaré un poco de plastilina amarilla o color ocre o más bien un revoltijo de colores amarillos y voy a formar estos cilindros a los cuales les haré un corte transversal. Al igual que las patas, los abriremos levemente. Esto nos ayudará a insertar las piezas en el alambre de sus piernas. Y sí, esto lo repetiremos 3 veces más. Tomaré esta porción de tela con hilos muy separados y la colocaremos en una parte de la pierna. Con la ayuda del cúter haremos presión para que se marquen muy bien estos hilos. Esto lo haremos en varias zonas de las 4 patas. Ahora, con la punta de un palillo de madera, vamos a dibujar todo el pelaje en las 4 patas, tratando de no pasar sobre las marcas que hicimos con la tela. Dejando sin pelaje dichas zonas, lograremos un efecto de peluche dañado o maltratado. Y claro, repetiremos esto en las 4 patas. Con la base plana del cúter voy a dibujar algunas líneas o marcas en las patas. Y nuevamente me olvidé que en el dedo detrás de las patas delanteras también debe ir una garra.
Añadiendo pintura a la plastilina lograremos resaltar o dar profundidad a la textura que hemos creado y claro, varias capas de color le darán un poco de protección al polvo o los golpes leves. Para el pelaje estoy usando un color amarillo ocre, después di ligeros toques con un amarillo más claro pero diluido con agua. En los cortes o heridas que tiene en las piernas utilicé un color rosa claro. Después dibujé pequeños puntos con pintura roja, pero estaba ligeramente diluida con agua. Con el pincel casi seco de pintura roja añadimos daño a las zonas que dejamos pelonas. Pintaré las patas con un color muy similar al de la plastilina que he logrado mezclando color durazno y crema, pero como puedes ver en el proceso no voy dando pinceladas, sino ligeros toques. Esto ayudará a no dañar la textura que hicimos con el cepillo de dientes. Resaltaremos el volumen de las patas dando ligeros toques con un tono más claro en las zonas más iluminadas. Pintaremos el interior de las líneas o rasguños en sus patas con pintura café pero muy diluida con agua. Para las garras estoy usando un color gris que he logrado mezclando negro y blanco metálico. En la base de estas añadiré un gris más oscuro. Este lo iremos difuminando hacia la punta de las garras. Y finalizamos añadiendo un gris muy claro para darle un poco de brillo. Le daremos profundidad en medio de los dedos añadiendo pintura gris muy diluida con agua. Esta también la aplicaré como si fuera mugre o suciedad en sus patas. Repetimos la pintura gris, pero ahora en las zonas pelonas de sus piernas. Cortamos el exceso de alambre en el cuello y en su lugar colocamos el alambre que sostiene la cabeza. Este lo vamos a enredar en el alambre del torso. Vamos a dar un poco de volumen al cuerpo añadiendo papel aluminio, esto con mucho cuidado para no dañar lo que ya hemos trabajado. Cubriremos el papel aluminio añadiendo más plastilina color ocre. No daremos detalles, pero sí empalmaremos las piezas y cubriremos totalmente las zonas de papel aluminio. Ahora formaremos el pelaje del cuerpo y este parece estar hecho de estambre, pero no conseguí estambre tan grueso y sentí que hacerlo de plastilina no lograría el efecto que quiero, así que usé estos limpiapipas o como yo les digo, alambres peluditos y los tomé en pares enredándolos diagonalmente en el alambre de aluminio delgado. Esto les dará firmeza, pero también serán posables y cuando tengamos algo como esto lo recortamos y así hacemos muchos de estas piezas de diversos colores. Ok, ya que tenemos suficientes de estos alambres de colores, los iremos insertando en el cuerpo de nuestro Yarnaby. Y ya sé, probablemente tengamos un dilema aquí, ya que en muchos lugares hicieron este Yarnaby con el pelo caído, y está bien para un peluche. Pero siendo fiel a lo que hacemos aquí en Dibújame Un y a lo que me gusta, yo hice este Yarnaby que mide como 4 metros de altura con el pelaje erizado y para nada caído o aguado. Vamos justo como aparece en el juego, así que cuéntame en los comentarios, ¿cuál prefieres? ¿El que ya hizo todo el mundo con el pelaje caído del peluche o el que estoy haciendo yo con el pelaje erizado como aparece en el juego?
Y después de la corona alrededor de su cabeza, mi prioridad fue colocar todos los alambres de la parte inferior del cuerpo, ya que era la zona más difícil de acceder. De ahí, colocar el resto de alambres de colores fue bastante fácil. Después de colocar todos los alambres de colores en el cuerpo de Yarnabie, toca pintar los bordes de la base. Esto lo haré con pintura negra. Para un toque más visceral en la boca, vamos a añadir la saliva, para lo cual usaré este hilo transparente y pegaremos sus extremos a los dientes con la ayuda del barniz base agua. Esto con varios tamaños de hilos en diferentes dientes, y ya que han secado un poco, añadí un extra de barniz sobre los mismos hilos para que luzca como saliva. Y así es como terminamos otra escultura más de Poppy Playtime aquí en Dibújame Un. Antes de irme, te invito a que te veas mis videos de Catnap Nightmare y Shadow. Prepárense porque están a punto de ver una épica escultura de Poppy Playtime Chapter 4 y es probablemente uno de los personajes más memorables, Doy el hombre de masa, más conocido como Doy el hombre de plastilina o Doy el come dinosaurios. Follow me. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Para hacer la escultura de Doy, formaremos una estructura de alambre humanoide, pero un poco más amplia. Por ejemplo, sus piernas serán muy cortas, sus caderas más anchas que los hombros y el torso será muy largo, al igual que los brazos, que son casi del mismo largo que la altura del cuerpo. Con esa idea, formaré esta pieza y la duplicaré. Ya con dos piezas iguales, las uniré con un alambre que enredaré en las piernas y el torso. Enrollaré un tercer alambre más delgado en los hombros y el sobrante formará el cuello. Lo siguiente es esencial, añadiremos mucho papel aluminio en el torso, brazos y cabeza. Así, nuestra escultura tendrá un peso muy ligero. Y claro, la esfera de aluminio la insertaremos en el espacio para el cuello. Nuestro hombre de plastilina está listo para ponerse de pie, o diré hombre de aluminio. Y después de darle una pose un poco más dinámica, marcaré en la base de madera donde quedan sus pies y en esos puntos insertaré 2 tornillos. Gracias a estos podremos fijar la estructura de alambre para que nunca se caiga. Ahora con lápiz y regla dibujaré algunas líneas en la base para después pasar sobre ellas un desarmador pequeño y darles un poco de profundidad. Y sí, también lo pensé, este paso debía hacerlo antes de fijar la estructura. Tomando un poco de plastilina roja comenzaré a añadirla a la estructura. Esto en la zona de las piernas, las cuales no tienen una forma muy definida, simplemente serán cilíndricas. Y debajo del torso colocaré esta placa roja que me recordará que esa zona va de este color. Ok, ya podemos comenzar a agregar la plastilina azul pastel y vamos a cubrir casi toda la zona de papel aluminio del torso. En este punto me acabé la primera barra de azul celeste, así que abrí una segunda para añadir sus pequeños hombros. Regresamos a la parte inferior donde colocaré delgadas piezas de plastilina roja y cubriré todo, digamos como si estuviera usando unos pantalones.
añadiendo también delgadas piezas de plastilina azul, ya que al final la zona roja y la azul deben empatar a la perfección. Y no importa si se mezclan un poco los bordes de cada zona o colores, ya que le dará un mayor parecido al personaje, si es que no piensas usar pintura. Y ahora sí, daremos más detalles a sus piernas agregando estas tiras delgadas y empalmándolas muy bien le dará un aspecto como si sus piernas se aplastaran debido al peso de toda la plastilina. Ya que tenemos algo como esto, lo haremos en la pierna que falta. Muy bien, regresemos a la parte superior donde aplicaremos plastilina de color amarillo comenzando desde la barriga. Y de forma similar al área roja, añadiré placas delgadas para que queden muy bien empatadas con la plastilina azul. Con más plastilina amarilla formaremos esta pieza cilíndrica y con un corte transversal podremos introducir parte del alambre y el papel aluminio. Este último tendremos que cubrirlo con un poco más de esfuerzo. Para su mano no daremos mucho detalle, de hecho se quedará un poco ovalada con la parte superior más plana. Y en el hombro empatamos la plastilina amarilla con un poco de azul. Para el dedo pulgar formaré esta pequeña esfera y le haré un poco de presión en mi uña para formar un pequeño cono. Los dedos restantes los formaré haciendo estos cortes en el extremo del brazo. Ya que completamos el brazo derecho, repetiremos un proceso similar para el brazo izquierdo pero con color naranja. Añadiré placas delgadas desde la barriga o la axila para después colocar una pieza cilíndrica que cubrirá todo el brazo o el papel aluminio. Y claro, las formas de las manchas o la mezcla entre plastilinas será diferente. Hablando de manchas, en los codos llevará estas pequeñas manchas azules en forma ovalada en ambos brazos. Por último repetimos el proceso para formar los dedos y ya podemos bajar el brazo y colocarlo en su posición original. Regresamos con la plastilina azul celeste para formar un cilindro. Ajustaremos su tamaño con el cúter y haremos un corte transversal para poder colocarlo sobre el alambre del cuello. Claro, hay que adaptar la pieza a las curvas de la estructura y quitar el sobrante para que se asome todavía el alambre de aluminio. Empalmamos muy bien la pieza y ya podemos pasar a la esfera de aluminio que formará la cabeza. Esta la vamos a cubrir con placas delgadas de plastilina azul, empalmándolas muy bien para que quede como una pelota muy lisa. Con un palillo voy a dibujar la boca y los ojos. Después, con el cúter, quitaré la plastilina en el interior de las zonas que dibujamos. En la boca quitaremos todo hasta llegar al aluminio, pero en los ojos no será tan profundo. De hecho, en estos aplanaré la zona interior con la ayuda de un palito. Por desgracia, creo que la boca no era lo suficientemente profunda y tuve que cortar y quitar un poco del papel aluminio. Después cubrí todo el interior de la boca con placas muy delgadas de plastilina negra. Ojo aquí, estoy añadiendo y empalmando tiras delgadas en los extremos de su sonrisa para resaltar su expresión. Y por increíble que parezca, la cabeza está casi terminada. Ahora solo falta añadir un poco de pintura azul oscuro en el interior de los ojos. Y por qué no, también pinté con pintura la plastilina negra en el interior de la boca. Creo que el sombrero fue lo más fácil de hacer. Primero formé esta esfera con plastilina azul oscuro y la presioné un poco contra mi dedo. Ya que la base es casi plana y el otro extremo es redondo, vamos a formar una tira delgada. Esta la colocamos alrededor de la primera pieza y empalmamos la parte posterior y con esto el sombrero está listo. Regresamos al cuerpo para añadir más detalles o manchas como esta en el codo que se me había olvidado o esta alrededor de la pierna. Y añadimos las últimas manchas con forma de manos que llegan casi hasta el centro de la barriga, una roja, una naranja y una amarilla. Para que quedaran bien definidos, primero dibujé los dedos y después añadí piezas más pequeñas. Y desde ya puedo decirles que esta escultura resultó ser muy satisfactoria. El hecho de poder empalmar y mezclar todos estos colores sin preocuparse mucho por las formas me hizo disfrutar como nunca el hacer una escultura.
por lo que si aún no lo has probado, te invito a hacer esta escultura y que me cuentes tu experiencia en los comentarios. Estoy seguro que no te arrepentirás. Casi me olvidó de ponerle esta mancha en el cuello y ahora sí podemos colocar la cabeza y empalmarla muy bien gracias a la dibuja herramienta. Con el cúter vamos a hacer algunas marcas o grietas en el cuerpo de Doi, principalmente en la barriga, espalda y brazos. Habiendo terminado de esculpir, podemos añadir pintura. Primero en la base, la cual pinté con un gris claro, y en las líneas que marcamos añadí un gris oscuro mezclado con café. Después añadí un gris mucho más claro, principalmente en el centro de cada recuadro. Le di un poco de uniformidad añadiendo un gris oscuro pero muy diluido con agua. Y nuevamente un gris más claro en el centro de cada recuadro pero muy diluido con agua. ¿Me prestas tu sombrero, Doi? Pasamos a la escultura y no es tan necesario pintarla, si no fuera porque creo que la plastilina no tiene la saturación que se logra con la pintura. Así que pintaré todas las zonas azules de Doi con este azul pastel. Después comencé a pintar las zonas amarillas, obviamente con amarillo. Y aquí es donde empezó el reto, ya que la pintura debe mezclarse o lucir como plastilina. Entonces, hacer los trazos y mezclar la pintura amarilla sobre el azul sin que tome ese color verde fue muy difícil. De hecho, creo que el resultado está mejor logrado en la zona roja y naranja. Aún así, aquí mismo también les puedo decir que fue muy satisfactorio usar el pincel y mis dedos para pintar la escultura. Y así repetí el proceso con los otros dos colores, naranja y rojo, siendo con estos mucho más fácil crear ese efecto de plastilinas mezclándose. En las grietas añadí pintura gris un poco diluida con agua. En las zonas azules y principalmente debajo de la cabeza añadí un gris claro para acentuar las zonas oscuras. Ahora en todo el cuerpo vamos a dar un efecto sucio pasando un pincel mojado con pintura gris, pero estará muy diluida con agua, y para que no todas las manchas sean iguales podemos pasar el pincel, los dedos o una toalla de papel. Mezclaré la pintura azul pastel con blanco y bastante agua y la aplicaré para dar realce a su sonrisa y el borde de los ojos. Su sombrero lo pinté de azul oscuro y antes de que la pintura secara añadí luces con un azul bastante diluido con agua. Y mientras se seca, añadiré pequeñas porciones de plastilina de colores en la base. También las retocaré con la pintura que usamos en toda la escultura. Y finalizamos pintando con negro el borde de la base de madera. Oh, cierto, Doi no está completo sin su sombrero. Follow me. Y así es como terminamos y no puede faltar un reto. Si esta escultura llega a 50,000 likes, haremos la escultura de Doi en su versión monstruo o Doi malvado. Así que revienta ese botón de me gusta para cumplir este facilísimo reto. Prepárense, porque hoy verán una de mis esculturas más épicas y creepies. O tal vez no. ¡Quítate tú! Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un.
Llegó el Chapter 5 de Poppy Playtime y por esto hoy haremos la escultura de Prototype sosteniendo la cabeza de Poppy. Lo primero que haré será afilar estos palillos. También corté una de las puntas y achaté ese extremo. Hice varios de estos para completar los dedos. También los lijé dándoles esta forma curvada para que al cortarlos y unirlos quede un espacio en medio de ellos. Como solemos hacer aquí, la base será de madera y vamos a darle forma a la estructura con este alambre bastante grueso. Con él formamos este arco con espacio para un tornillo, el cual fijaremos a la base. Luego doblamos el arco para darle forma de pie y apretamos con las pinzas para que la pieza no se mueva. Hacemos un doblez a la mitad del alambre y un arco en el extremo final. Cortamos el sobrante para que no estorbe y ya podemos comenzar a añadir plastilina de color gris. Medimos esta pieza delgada y cortamos el sobrante. Le hacemos un corte para introducir el alambre y empalmamos muy bien. En la parte superior hacemos presión con este palillo para hacer una especie de semicorte. Con el cúter empujamos la plastilina hacia la parte de arriba para darle esta forma más esférica. Con un palillo dibujaré algunas líneas que me servirán de guía para hacer algunos cortes. Acto seguido, con el cúter empezamos a cortar, rebanar y marcar sobre las líneas. La idea es darle forma de una especie de bisagras o piezas que se mueven. De paso, darle ese aspecto como si fueran piezas separadas. De esta forma, la escultura no solo quedará épica, sino que será muy firme. Un poco más abajo, haré estos cortes para marcar el final de la pieza, reduciendo el volumen en la parte inferior para que luzca como un tubo delgado. De paso, le daremos forma de caja pequeña a la base que oculta el tornillo. A los laterales añadiré estas piezas circulares y después de empalmarlas les haré estas marcas con la tapa de lapicero. Llegamos a la palma de la mano, donde cubriremos el alambre con dos piezas delgadas, formando una pieza sin una forma muy marcada. Eso sí, es más grande en la zona del índice y ligeramente más pequeña en la zona del meñique. Y sí, en la base de la palma hacemos el mismo acabado de bisagra que hicimos en las piezas inferiores. En la parte superior de la palma colocamos estas 4 esferas. Ahora con un alambre mucho más delgado vamos a formar los dedos. Para que todos se flexionen y midan lo mismo, marcaré el tamaño y puntos a doblar. Usaré las pinzas para que los dobleces sean... Ups, este prototipo se está desarmando. La parte inferior del alambre irá dentro de la palma, por lo que con un palillo haremos orificios en las esferas. A través de estos insertaremos los alambres y así introducirlos en la palma. Y recordé que los dedos llevan más esferas, así que lo retiré e inserté una segunda esfera hasta el primer doblez. Regresamos el dedo a su lugar y colocamos otra esfera en el último doblez. Y una esfera en la punta donde colocaremos uno de los palillos que afilamos al inicio del video. Y sí, esto lo repetiremos 4 veces más para obtener todos los dedos. Con plastilina amarillo pastel vamos a formar esta tira delgada, cortarla en dos y darle una forma como de huesos o algo así. Los colocamos de forma vertical en la base y con plastilina roja formamos estas tiras delgadas, con las que cubriremos estos hilos que ya hemos usado en algunas esculturas. Dime si recuerdas en cuáles. Con un pincel haremos esta marca, otra más con un palillo que achatamos y con la punta de este un pequeño orificio donde insertaremos el hilo que se asoma de la plastilina roja. Así podremos fijar las tiras rojas a la palma de la mano. Pasemos a formar la cabeza de Poppy. Para ello usaré plastilina casi blanca, formando esta especie de tortilla que después iremos cerrando para formar una esfera hueca. Para que la cabeza vaya tomando forma, dibujaré con un palito las cuencas de los ojos. Haré un poco de presión en la zona del medio con cuidado, ya que recordemos que la pieza está hueca. Notarás que los ojos se irán borrando, pero no importa, los volveremos a hacer más adelante. Con el cúter reduciremos el puente de la nariz haciendo resaltar la boca, la cual dibujaremos con un palillo para formar a Ditto. No, ya en serio, con el palillo volveremos a dibujar los ojos y con el cúter haremos los cortes para formar las cuencas. Una pequeña porción triangular formará la nariz, la cual empalmaremos con la ayuda de este palillo.
Con el mismo formaremos las fosas nasales marcando 2 orificios. Sobre la línea de la boca añadimos esta porción con forma de hoja y la empalmamos y aplanamos un poco con la tapa de lapicero. Así formaremos los labios, pero tendremos que volver a dibujar la línea de la boca en ellos. Al igual que la nariz, con una pequeña porción daremos un poco más de volumen a la barbilla. Ahora, con un palillo, dibujaremos grietas en la cabeza de Poppy. Y con esto ya podemos comenzar a dar color a las piezas. Comencé con el prototipo y en toda la mano usé este gris metálico. Le añadí un poco de negro al gris metálico y lo diluí con agua para obtener un tono más oscuro y profundizar en líneas, hendiduras o dobleces. Ahora, de forma contraria, al gris metálico le añadí un poco de blanco y ligeramente diluido con agua para resaltar zonas más grandes o voluminosas. Con más blanco en la pintura gris metálico obtuve este color mucho más claro y lo añadiremos solo en esquinas o bordes. Ya que la pintura ha secado, con barniz transparente cubriremos toda la mano del prototipo. Con la pintura gris metálico pintaremos la punta de algunos palillos y las recortaremos. Añadiendo un poco más de barniz, las pegaremos en las esferas de los dedos. Ahora pintaré las piezas faltantes del prototipo. Con rojo pintaré las tiras de plastilina roja. Para los huesos usé este color crema. Ya podemos pasar a la cabeza de Poppy. Primero pinté toda la zona interior con negro. Esto resaltará las zonas oscuras dentro de la cabeza. Ya que luce así de creepy, pintaremos la zona exterior con gris. La siguiente capa de gris será un poco más claro. La tercera capa será un gris muy claro, es casi blanco. Antes de llegar a la capa final, añadiremos chapas de color rojo. Difuminaremos el borde de estas zonas rojas con un pincel humedecido con agua. Y con más rojo pintaremos los labios. Ahora sí, una última capa de blanco para ayudar a resaltar algunas zonas del rostro. Esta pintura blanca la difuminaremos también con un pincel humedecido con muy poca agua. Con un palillo y pintura roja dibujaremos algunas pecas. Finalmente cubrimos todo con un poco de barniz para darle un brillo excepcional. Estaba pintando la base con negro y me detuve quedando esta mancha, así que aproveché para pintar el resto con rojo. Después de pintar la base, es momento de armar todas las piezas. Podrían mantenerse solas, pero queremos que esto dure, así que usaré pegamento en algunas zonas como en estos huesos. Y así es como terminamos una épica escultura más de Poppy Playtime aquí en su canal Dibújame un. Revienta ese botón de like si quieres ver más contenido de Poppy Playtime en el canal. Y cuéntame en los comentarios qué personaje te gustaría ver del Chapter 5. Y claro, suscríbete para no perderte más épicos videos. También cuéntame en los comentarios qué te pareció la escultura y cuál fue tu parte favorita. A mí me encantaron las esferas en los largos y terroríficos dedos del prototipo, el color metálico y ese efecto de piezas que se mueven quedó épico. Y claro, la cabeza de Poppy con las grietas y los tonos rojos que la hacen resaltar bastante. Lo mejor de todo es que es una escultura personalizable, ya que puedes colocar lo que quieras en la mano del prototipo. Yo soy Mikel y me despido diciéndote: practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme, te invito a que te veas mis videos de Doi y Yarnaby del Chapter 4 de Poppy Playtime.